Mi sueldo anual es de 3 millones de euros. En la fiesta del 65 cumpleaños de mi suegra, sentó al amante de mi marido en la cabecera de la mesa. No discutí ni me quejé. Simplemente me di la vuelta y me fui. Aquella noche mi marido me llamó 73 veces. Rechacé todas las llamadas y luego bloqueé su número. El Salón de Goya, un reservado en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, el restaurante Botín, estaba especialmente ruidoso. Esa noche, la luz de una colosal araña de cristal era casi cegadora, centelleando en las copas de vino que tintineaban sobre las mesas redondas. El aire era una extraña mezcla de whisky de malta de lujo y un perfume barato y empalagoso. La fiesta estaba en su apogeo cuando Sofía Navarro abrió las pesadas puertas de caoba. Vestía un traje de chaqueta negro impecablemente cortado de la sastrería de lujo Loewe y unos tacones de 7 centímetros de Manolo Blahnik. Con una pulida caja de regalo de madera noble en la mano, un rastro de fatiga asomaba en su rostro. Acababa de terminar una agotadora teleconferencia transatlántica de 6 horas sobre una fusión empresarial, pero su aura poderosa, forjada durante años en la cima de su industria, era innegable. En el momento en que entró, el bullicioso salón se sumió en un repentino silencio. Vaya, vaya, mirad quién está aquí. Si no es nuestra abejita trabajadora. Sofía, una voz aguda y penetrante, rompió el silencio. La que hablaba era la invitada de honor y suegra de Sofía, Pilar Torres. Iba vestida con un llamativo y vulgar vestido de lentejuelas de color rojo oscuro, con un grueso collar de oro al cuello. Su rostro era todo sonrisas, pero sus ojos rebosaban de sagrado. «Felicidades», Pilar, dijo Sofía con expresión plácida, ignorando el dardo en su tono. «Ha surgido una emergencia de última hora en la empresa. Siento el retraso». Caminó hacia la mesa principal, sosteniendo la caja de regalo. Dentro había un broche vintage de diamantes de carrera y carrera que había conseguido en una subasta. Una pieza exquisita, valorada en más de 150.000 euros, suficiente para la entrada de un buen piso en el barrio de Salamanca. Pero, al acercarse a la mesa principal, se quedó helada. La mesa de 12 comensales estaba ocupada por los miembros principales de la familia Torres, y en el asiento de honor junto a su suegra, el lugar que debería haber sido el suyo, estaba sentada una joven, Marta Vargas, una nueva becaria en el departamento de su marido, Javier Torres, y, a juzgar por sus recientes comentarios, una nueva y absolutamente indispensable protegida. En ese momento Marta llevaba un sencillo vestido blanco, con su largo pelo cayéndole sobre los hombros, el maquillaje inocente y fresco. Parecía la personificación de la pureza y la ingenuidad. Estaba pelando con esmero una gamba y poniéndola en el plato de Pilar, con las cabezas muy juntas como si fueran madre e hija. Y el marido de Sofía, Javier, estaba sentado justo al lado de Marta. Un destello de pánico cruzó el rostro de Javier al ver a Sofía. Instintivamente, empezó a levantarse, pero una mirada afilada de Pilar le hizo hundirse de nuevo en la silla. «Sofía, no me culpes por no haberte guardado un sitio», dijo Pilar, limpiándose lentamente la boca con una servilleta, en una exhibición ejemplar de agresividad pasiva. ¿Qué podía hacer? Eres una persona tan importante. No podía tener a docenas de personas pasando hambre mientras te esperaban. Además añadió, recorriendo con la mirada el traje de Sofía, pareces venir a lanzar una opa hostil, no a una cena familiar. Risas ahogadas recorrieron la sala. La mirada de Sofía barrió fríamente la mesa principal. No había asientos vacíos, ni siquiera una silla extra. «Pilar, ese es mi sitio», dijo Sofía. Su voz era tranquila y carente de emoción, pero tenía un peso innegable. Marta levantó la cabeza como si estuviera asustada, como un cervatillo deslumbrado por los faros. Sus cubiertos cayeron con estrépito sobre la mesa, y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Volvió un rostro dolido hacia Javier. «Oh, Javier, ¿he hecho algo malo? Solo vi un sitio vacío, y tu madre me pidió que me sentara aquí para hacerle compañía. De verdad, no tenía ni idea de que era el sitio de Sofía». Hizo ademán de levantarse. Luego se tambaleó delicadamente como si estuviera a punto de desmayarse. «Oh, por el amor de Dios. Quédate sentada», dijo Pilar, agarrando a Marta del brazo. Luego, lanzó a Sofía una mirada hostil. «Yo le dije a Marta que se sentara aquí. Ella sí que tiene modales. Se ha tomado todo el día libre por mi cumpleaños para venir a ayudar en todo. No como otras».
que ganan 4 duros y se olvidan de quiénes son, llegando tarde al cumpleaños de su propia suegra. Mamá, habló por fin Javier, aunque no podía mirar a Sofía a los ojos. Su voz era débil. Ya sabes que Sofía está muy ocupada con el trabajo. ¿Y ese broche que te ha comprado? Es increíblemente caro. ¿Caro? ¿Cómo de caro? Se burló Pilar, sus ojos codiciosos recorriendo la caja de madera de la mano de Sofía, antes de fingir indiferencia de nuevo. Sofía, no es por ser puntillosa, pero el trabajo más importante de una mujer es su familia. Mira a Marta. Su sueldo puede que no sea mucho, pero es atenta. Sabe cómo cuidar de la gente. ¿De qué sirve que ganes casi 3 millones al año? Apenas te vemos el pelo. Y además, todo ese dinero es solo la suerte que nuestra familia te ha traído. ¿Crees que estarías donde estás sin el apoyo de mi hijo? Una risa profunda e incrédula brotó en el interior de Sofía. Su sueldo anual era de 3 millones de euros. Era socia de uno de los mayores bancos de inversión del país, gestionando acuerdos multimillonarios. Desde la hipoteca del apartamento de esta familia en el barrio de Salamanca hasta el leasing de sus coches de lujo, desde las facturas médicas de Pilar hasta los trajes de marca y los relojes de Javier, ¿había una sola cosa que ella no hubiera pagado? El supuesto puesto de director senior de Javier le reportaba unos míseros 80.000 euros al año, ni siquiera lo suficiente para cubrir los impuestos que ella pagaba. Y ahora, en la fiesta de cumpleaños de su madre, su sitio había sido cedido a la descarada amante de su marido, y éste se sentaba allí como un cobarde, dejando que su madre humillara a su esposa. Javier Torres, dijo Sofía, ignorando la diatriba de Pilar y fijando la mirada en su marido. No tienes nada que decir. El sudor perlaba la frente de Javier. Sabía que traer a Marta había sido un error, una bofetada en la cara de Sofía, pero no tenía las agallas para desafiar a su madre. Tampoco podía soportar ver herida a la delicada Flor que tenía a su lado. Se levantó, forzó una sonrisa y se acercó a Sofía, bajando la voz. Vamos, Sofi, está todo el mundo aquí. Mamá se hace mayor, solo quiere una fiesta animada. Marta es una invitada. Ha venido a ayudar. No estaría bien echarla. ¿Qué tal si pido al personal que añada una silla? O tal vez podrías apretujarte allí en la mesa de los niños. Añadir una silla. La mesa de los niños. Sofía miró al hombre que tenía delante como si lo viera por primera vez. Hacía 2 años, cuando se casó con él, se había sentido atraída por su seriedad, su naturaleza amable, sus valores familiares. Pensó que ella podía ser la guerrera fuera, y él podía proporcionar el apoyo emocional en casa, creando una especie de equilibrio. Ahora comprendía que no era seriedad, era debilidad, no era amabilidad, era falta de carácter, y el llamado apoyo emocional era solo la hipocresía de un hombre que se quejaba de sus cenas mientras vivía una vida de lujo financiada por su esposa. La mirada de Sofía pasó de Javier a Marta. La joven se escondía detrás de Pilar, una sonrisa de victoria casi imperceptible jugando en sus labios. Sus ojos estaban llenos de orgullo. Era la postura de una vencedora. De repente, Sofía sonrió, una sonrisa deslumbrantemente bella, pero que helaba hasta los huesos. No se enfureció, y volcó la mesa como Pilar podría haber esperado, ni montó una escena pública como Javier temía. Simplemente asintió levemente y dijo en un tono desconcertantemente tranquilo: si crees que la señorita Vargas es más atenta y más adecuada para ese puesto, mamá, que así sea. Pilar se quedó sorprendida por un momento, asombrada de que su habitualmente formidable nuera se mostrara tan complaciente. Una tos satisfecha se le escapó de los labios. Por fin demuestras algo de sensatez. Ahora, deja el regalo y ve a sentarte allí. Señaló una pequeña mesa olvidada en la esquina, donde unos niños ruidosos jugaban y algunos parientes lejanos se hurgaban los dientes. Sofía miró la caja de madera de su mano. Dentro estaba el deslumbrante broche vintage de Carrera y Carrera, de esmeraldas. Una pieza de arte de valor incalculable. Para conseguir este regalo de cumpleaños, había tenido que pedir 3 favores y contraer 2 deudas. El regalo, dices, repitió Sofía suavemente. Levantó la mano extendiendo la caja hacia Pilar. Los ojos de Pilar brillaron mientras extendía la mano para cogerla. Bueno, al menos todavía te queda algo de decencia. Justo cuando los dedos de Pilar estaban a punto de tocar la caja, Sofía giró la muñeca y simplemente la dejó caer. ¡Pam! La pesada caja de madera aterrizó directamente sobre la tapa de un cubo de basura metálico junto a la mesa principal, produciendo un sonido hueco y sordo. Toda la sala se quedó en silencio absoluto. La mano de Pilar se congeló en el aire, la sonrisa en su rostro se endureció al instante,
y luego se tornó morada de rabia. «¡Oh! Se me ha resbalado la mano», dijo Sofía fríamente, sin una pizca de disculpa en su voz. «Pero no importa. Después de todo, si me consideras una nuera tan desagradecida, este regalo solo sería un insulto a la vista. Ya que la señorita Vargas es tan atenta, ¿por qué no le pides que te compre otro?». Sin una segunda mirada a los rostros conmocionados, se dio la vuelta para marcharse. «Sofía Navarro, ¿qué significa esto? Detente ahora mismo». Pilar, saliendo finalmente de su estupor, golpeó la mesa con la mano, temblando de furia. «¿Te estás rebelando? Si sales por esa puerta hoy, no vuelvas a pensar en poner un pie en la casa de los Torres nunca más». Javier corrió presa del pánico para agarrar el brazo de Sofía. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Es el cumpleaños de mamá. Deja de montar una escena. Vuelve y pide disculpas». «Suéltame», dijo Sofía, deteniéndose. Giró la cabeza, su mirada sobre la mano de Javier tan afilada como una cuchilla de afeitar. Era tan fría que él la soltó instintivamente. «Javier Torres», dijo Sofía, alisando la manga que él había arrugado. Su voz resonó claramente en la sala silenciosa. «¿La casa de los Torres? Por si lo has olvidado, fui yo quien dio la entrada para esa casa. Soy yo quien paga la hipoteca. Incluso el chalet donde vive tu madre actualmente está a mi nombre. Sofía Navarro. ¿Y me dices que no ponga un pie en ella?». Soltó una risa corta y despectiva, sus ojos recorriendo a la pálida Pilar y a la aterrorizada Marta. «Si quisiera, podría poneros a todos en la calle mañana mismo». Con eso, se dio la vuelta sin mirar atrás. Abrió las grandes puertas y salió a grandes zancadas. Detrás de ella, oía las maldiciones histéricas de Pilar y el sonido de platos rompiéndose, pero nada de eso tenía ya que ver con ella. Al salir del restaurante Botín, el aire fresco de la noche de finales de otoño le golpeó la cara. Sofía respiró hondo, sintiendo que la energía tóxica de su pecho finalmente comenzaba a disiparse. Un aparcacoches le trajo rápidamente su Bentley Continental GT negro, sujetando respetuosamente la puerta. Sofía se deslizó en el asiento del conductor. La pesada puerta se cerró, aislando el ruido del mundo exterior, pero no pudo bloquear la vibración frenética del teléfono móvil en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminaba y se oscurecía repetidamente. El identificador de llamadas marido parecía una broma de mal gusto. Sofía no contestó ni rechazó. Solo le lanzó una mirada fría, encendió el motor y pisó el acelerador. El motor dobladóse, soltó un rugido bajo y el coche negro salió disparado como una flecha, fundiéndose en el río brillante del tráfico de Madrid. No había música en el coche, solo el zumbido incesante del teléfono en el asiento de cuero. Una representación perfecta del corazón en pánico de Javier. En ese momento los largos y firmes dedos de Sofía agarraban el volante, con los nudillos blancos. La verdad era que no estaba sorprendida por los acontecimientos de esa noche. Incluso los había anticipado. Cuando se casó con Javier hacía 2 años, casi todos a su alrededor se opusieron. En aquel entonces, ella era conocida en el mundo de la banca de inversión como una adicta al trabajo implacable. Su salario no era la cifra astronómica que era ahora, pero ya era docenas de veces superior al de Javier. Y Javier. Él era solo un gerente junior del montón en una empresa estable. Su personalidad era tan plácida que rozaba la indecisión. ¿Qué había visto en él en aquel entonces? El hombre que le traía un cuenco de sopa caliente, cuando trabajaba hasta altas horas de la noche. El hombre que le preparaba torpemente té de jengibre cuando sufría cólicos. Había visto una rara estabilidad y sinceridad en un mundo lleno de cálculos y transacciones. Pensó que, si ella era lo suficientemente fuerte, podría proteger su hogar, proteger ese afecto simple, pero estaba equivocada. Lo único en este mundo que no resiste las pruebas es la naturaleza humana. Lo más fácil de desequilibrar es un matrimonio desigual. A medida que su carrera se disparaba, a medida que su salario alcanzaba los millones y se convertía en la socia más joven de su firma, Javier cambió. Primero, fue el silencio. Siempre que ella hablaba con entusiasmo sobre un proyecto exitoso, él solo forzaba una sonrisa. Decía, «Oh, enhorabuena», y luego se iba al balcón a fumar. Luego, fue la sensibilidad. Cuando le compró un reloj de 50.000 euros, nunca lo usó, temiendo que sus compañeros lo llamaran un mantenido. Cuando quiso comprar una casa más grande, él dijo que la casa actual estaba bien, que no quería vivir de su caridad. Finalmente, degeneró en vanidad e indulgencia vengativa. Los pensamientos de Sofía derivaron con las luces de la calle que pasaban.
de vuelta a una noche lluviosa hacía 3 meses. Había llegado a casa antes de tiempo de un viaje de negocios, queriendo sorprenderlo. Al abrir la puerta, oyó la voz susurrante de su suegra desde la cocina. Javier, hijo, no dejes que esa Sofía te pisotee. Claro, gana bien. Pero cuando una mujer es tan agresiva, aplasta el espíritu de un hombre. Mírate a su lado. Ni siquiera pareces un hombre. Luego vino la respuesta frustrada de Javier. Mamá, déjalo ya. Si no dependiera de ella, ¿crees que mi patético sueldo podría pagar la hipoteca de este piso? Oh, no te estoy diciendo que te divorcies de ella. Es la vaca lechera de nuestra familia. Si te separas de ella, ¿quién pagará la matrícula de la universidad de tu hermana? ¿Quién comprará mis medicinas? Lo que quiero decir es que es natural que te diviertas un poco por ahí. Cuando un hombre se siente asfixiado en casa, necesita una válvula de escape. En ese momento, de pie en la entrada, Sofía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Esa misma noche, encontró una barra de labios que no era la suya en el coche de Javier y el recibo de un motel barato. La fecha del recibo era de una noche en la que Javier había afirmado estar trabajando hasta tarde. No lo confrontó de inmediato. En cambio, como si estuviera realizando una due diligence para una fusión, comenzó a observar en silencio. Pronto, el nombre de Marta Vargas apareció. Una recién graduada, joven, seductora, una chica que no paraba de decir: «Señor Torres, es usted increíble. Señor Torres, es tan brillante». Esta adoración barata estaba llenando el vacío de orgullo masculino que Javier ya no sentía con Sofía. Javier estaba disfrutando de la vida material que Sofía le proporcionaba, conduciendo el coche de lujo que ella compró, viviendo en el ático que ella poseía, todo mientras buscaba validación como un hombre fuerte de otra mujer. Qué patético y qué asqueroso. Sofía le había dado una oportunidad. Hacía un mes. Le sondeó gentilmente. ¿Qué tal la nueva becaria en tu empresa? He oído que la generación Z está cambiando mucho el ambiente de la oficina. Tienes que asegurarte de mantener los límites profesionales. En ese momento los ojos de Javier habían vagado nerviosamente mientras juraba. Oh, ellos. Son solo críos. No saben nada. Tengo que enseñarles todo desde cero. Es agotador. ¿Qué clase de límites habría que cruzar? Viendo su torpe actuación, en ese momento, el corazón de Sofía murió por completo. No lo desenmascaró. Simplemente comenzó discretamente los preparativos para la división de bienes e instruyó a su asistente, Sara, para que empezara a reunir pruebas. Quería terminar este matrimonio con una última pizca de dignidad. Esperaba que pudieran separarse amigablemente. Pero esa noche, las acciones de Pilar y Javier habían cruzado completamente su línea roja. ¿Aquello era una fiesta de cumpleaños? No, era una prueba de sumisión meticulosamente planeada. Pilar había invitado deliberadamente a la amante. La había sentado deliberadamente en la cabecera de la mesa para humillar públicamente a Sofía. Era para demostrarle que, en esta familia, no importaba cuánto dinero ganara. Tenía que doblegarse ante su suegra. Tenía que tolerar la infidelidad de su marido. Tenía que agachar la cabeza. Si Sofía lo hubiera tolerado hoy, si se hubiera sentado en esa mesa de la esquina, entonces mañana, Marta se estaría mudando a su ático, durmiendo en su cama y gastando su dinero. Y ese cobarde de Javier, que se quedó allí sin decir nada, probablemente se estaría regocijando por dentro, emocionado de que dos mujeres estuvieran finalmente luchando por él. Sofía soltó una risa fría y giró bruscamente el volante. El coche se deslizó en el aparcamiento subterráneo de un hotel de 5 estrellas. Esta era una suite que mantenía permanentemente en la ciudad, conocida solo por su asistente Sara. El coche se detuvo. El motor se cayó. Por unos segundos, el mundo finalmente quedó en silencio. Luego, el teléfono en el asiento del copiloto comenzó a vibrar locamente de nuevo. Sofía lo cogió. La pantalla mostraba 72 llamadas perdidas. Mientras lo sostenía, llegó la llamada número 73. Era Javier de nuevo. Sofía miró el nombre parpadeante, el último resquicio de calidez en sus ojos desvaneciéndose. Pulsó el botón de responder, pero no dijo nada. Al otro lado, la voz ansiosa y ligeramente irritada de Javier estalló. Sofía. Por fin respondes. ¿Tienes idea de lo maleducada que has sido hoy? Mamá se ha enfadado tanto, que casi le da algo al corazón. Marta no para de llorar, diciendo que es todo culpa suya, que lo has malinterpretado.
Tienes que volver ahora mismo. Aunque no te disculpes, tienes que volver y arreglar esta situación. Si te vas así sin más, ¿qué van a pensar los parientes? ¿Qué van a pensar de nuestra familia? De mí, no había preocupación por dónde estaba. Ninguna pregunta sobre si estaba a salvo. Solo culpa. Solo su orgullo y su pequeña amante herida. Sofía escuchó en silencio, una sonrisa de burla formándose en sus labios. Javier Torres dijo, su voz terriblemente tranquila, cortando sus incesantes quejas. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Cuándo vuelves? Javier hizo una pausa, suavizando ligeramente su tono. Si te sentiste agraviada, podrías haber vuelto, y te habría consolado en privado. ¿Tenías que montar una escena delante de todo el mundo? No es necesario, dijo Sofía categóricamente. ¿Qué quieres decir con que no es necesario? No necesito tu consuelo y no necesito volver. Sofía vio su reflejo en la ventanilla del coche. Sus ojos ardían con ambición y determinación. Javier Torres, si tanto te gusta esa atenta señorita Vargas, te concederé tu deseo. Esa casa, esa cama y tu madre materialista. Te lo doy todo. Sofía, ¿de qué estás hablando? No seas impulsiva. ¿Qué pareja no discute? Javier finalmente sintió que algo iba muy mal. Su voz comenzó a temblar. Quiero decir, dijo Sofía, pronunciando cada palabra con una claridad escalofriante, que nos vamos a divorciar. ¿Divorciarnos? La voz de Javier subió una octava. ¿Estás loca por una tontería como esta? Sofía, no intentes asustarme con el divorcio. Ya tienes 30 años. ¿Qué tipo de hombre crees que vas a encontrar después de un divorcio? Un crío cualquiera que solo irá a por tu dinero. Incluso en ese momento, estaba tratando de manipularla. Sofía sintió que ya no valía la pena malgastar ni una palabra más con él. Pronto descubrirás si te estoy asustando o no. Solo espera los papeles de mi abogado. Con eso colgó sin dudar. Luego, sus dedos se movieron rápidamente, bloqueando su número, eliminándolo de todas las redes sociales y aplicaciones de pago. Después de completar este exorcismo digital, soltó un largo suspiro, como si expulsara 2 años de veneno acumulado de su pecho. El mundo estaba finalmente en silencio. Sofía abrió la puerta del coche, sus tacones resonando en el suelo de cemento mientras caminaba hacia el ascensor y pulsaba el botón de la suite presidencial del último piso. Mientras las puertas se cerraban, llamó a su asistente, Sara. Señorita Navarro, la voz profesional de Sara se escuchó. Incluso a las 9 de la noche siempre estaba de guardia. Sara, contacta con el equipo legal. Quiero el acuerdo final de divorcio en mi escritorio por la mañana. La voz de Sofía había vuelto al tono frío y decidido de una profesional. Y necesito los registros de las transferencias de dinero de Javier Torres a Marta Vargas y una copia del contrato de alquiler del apartamento que él le alquiló. Quiero todo lo que has recopilado. Su voz era especialmente clara en el ascensor cerrado, cada palabra como una bola de acero golpeando el hielo. Y saca el acuerdo prematrimonial que Javier y yo firmamos hace 2 años. Prepara un dossier. Sara se sorprendió claramente por un momento al otro lado, pero su voz pronto se llenó de una emoción y eficiencia contenidas. Entendido, señorita Navarro. Me encargaré de ello inmediatamente. Todas las pruebas han sido copiadas, incluyendo las grabaciones de la cámara del salpicadero de su coche que me pidió que guardara. Contiene toda su conversación. Será más que suficiente para hacerle sufrir en el juzgado. Excelente. Sofía salió del ascensor, pasó su tarjeta y abrió la puerta de la suite. Tenlo todo en mi escritorio a las 9 de la mañana. Gracias por trabajar hasta tarde esta noche. Te pagaré el triple de tus horas extras. Gracias, señorita Navarro. Es un honor servirla, especialmente en esto. Sara colgó más rápido de lo habitual, ansiosa por comenzar la tarea de compilar las pruebas que destruirían a un marido infiel. Sofía arrojó su teléfono al sofá y se quitó los tacones. Sus pies descalzos se hundieron en la suave alfombra de lana. No hubo lágrimas dramáticas, ni recurso a una botella de vino. En una crisis, sus instintos profesionales siempre tomaban el control. La principal prioridad era siempre minimizar las pérdidas y lanzar un contraataque. Caminó hacia los ventanales y contempló el vasto y brillante paisaje nocturno de Madrid. Mucha gente pensaba que era una tonta, ciega de amor por casarse con Javier, un hombre tan por debajo de ella. La verdad era que solo estaba ocupada, demasiado ocupada para cultivar una relación con un igual. Pensó que casándose con un hombre corriente, podría tener un hogar pacífico. Pero ahora que el hombre corriente había decidido que ya no se contentaba con ser corriente, era hora de reemplazarlo.
Bienes. Una sonrisa despectiva rozó los labios de Sofía. Como veterana de la banca de inversión, había establecido la más estricta protección de activos para sí misma mucho antes del matrimonio, fideicomisos familiares, cuentas en el extranjero, y un detallado acuerdo prematrimonial que incluso especificaba la revalorización de los activos postmatrimoniales. Javier pensaba que su sueldo de 3 millones de euros era un bien ganancial. ¡Qué iluso! La mayor parte de sus ingresos provenía de honorarios de consultoría y bonificaciones pagadas a una empresa privada registrada a su nombre. Aunque ella pagaba todos sus gastos de vida, eso era consumo, no acumulación de activos. Lo único que Javier podría obtener de este divorcio serían, probablemente, algunas piezas de mobiliario antiguo cuyo valor ni siquiera conocía. BZZZ. El teléfono en el sofá vibró de nuevo. Esta vez era su mejor amiga, Elena. Tan pronto como Sofía respondió, la característica risa vibrante de Elena estalló antes de que pudiera siquiera hablar. Tía, me acabo de enterar de que has ido a botín y has puesto en su sitio a esa suegra psicópata y a su zorrita amante, y que has bloqueado a Javier. ¿Es verdad? Si de verdad has entrado en razón, estoy abriendo una botella de champán ahora mismo. Las noticias vuelan, dijo Sofía, caminando hacia el minibar y sirviéndose un vaso de agua. Es verdad. Voy a pedir el divorcio. Sí. ¡Ah, por todas, tía! Elena prácticamente gritó. Llevo siglos diciéndote que ese cabrón de Javier no era lo suficientemente bueno para ti, viviendo de ti y todavía atreviéndose a tener rabietas, y su madre es un monstruo. Divórciate de él, absolutamente. ¿Necesitas un abogado? Te presto todo el departamento legal de mi firma. Elige a cualquiera de los mejores abogados de divorcios de Madrid. No es necesario. Mi equipo es más que capaz, dijo Sofía, tomando un sorbo de agua. Su expresión se suavizó. Pero hay una cosa que necesito que hagas. Lo que sea. Pide por esa boquita. Extiende un rumor por mí, dijo Sofía, sus ojos entrecerrándose mientras observaba el flujo de faros allá abajo. Que Sofía Navarro está lidiando con problemas domésticos y que eso podría afectar a su rendimiento en el proyecto Alcázar. Elena hizo una pausa por un instante. Luego se dio cuenta. Estás lanzando el anzuelo. A ver cómo reacciona Javier cuando piense que eres vulnerable. ¿O estás probando la determinación del grupo de La Vega? Ambas cosas, dijo Sofía fríamente. ¿Y quién sabe qué otras ratas podría sacar eso de sus madrigueras? Después de colgar, Sofía no descansó. Abrió su portátil. La luz azul de la pantalla se reflejaba en su rostro hermoso pero frío. El título del documento decía: Proyecto Alcázar. Evaluación de riesgo clave para una fusión de 10.000 millones de euros. Este era su proyecto más importante del año, involucrando más de 30.000 millones de euros en capital. Si lo conseguía, su posición en la industria sería inamovible. Sería una leyenda. Javier Torres. Él era solo una deuda incobrable en el balance de su vida. Era hora de cancelarla. Perder un sueño precioso por él no valía la pena. Al mismo tiempo, en el lujoso apartamento de la familia Torres, la atmósfera era sofocante. Pilar estaba despatarrada en el sofá, agarrándose el pecho y gimiendo. En la mesa a su lado, la despreciada caja de madera parecía una burla silenciosa. Esa Sofía Navarro, tan descontrolada. ¿Cómo ha podido humillarme de esa manera delante de todo el mundo? Se lamentó Pilar, mirando furiosamente a su hijo. Javier, mira a tu mujer. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Soy su mayor. ¿Qué hay de malo en pedirle que ceda su asiento? Marta es una chica tan dulce. ¿Por qué está tan empeñada en atormentarla? Marta estaba encaramada en una pequeña silla cercana, con los ojos rojos, sorbiendo la nariz en silencio. Lo siento mucho, doña Pilar. Es todo culpa mía. No debería haber ido y no debería haberme sentado allí. Sofía debe estar enfadada por mi culpa. Tal vez debería llamarla y disculparme. ¿Disculparte por qué? Las palabras de Marta solo avivaron la ira de Pilar. Agarró la mano de Marta. Tú no has hecho nada malo. La culpa es suya. Tan mezquina y celosa. Javier, deja de llamarla. Déjala que se consuma en su rabia unos días. Me niego a creerlo. Una mujer de 30 años amenazando con el divorcio. ¿Qué va a hacer? Después de unos días, vendrá arrastrándose, suplicando perdón. Javier agarró su teléfono, pasándose una mano frustrada por el pelo. La llamada número 74 fue directamente al buzón de voz. Sus mensajes de texto estaban marcados con un condenatorio,
Signo de exclamación rojo. Mamá, ¿puedes callarte un minuto, por favor? Finalmente estalló. ¿Sabes cuánto costó ese broche? 150.000 euros. Y simplemente lo tiró. Eso significa que va en serio esta vez. ¿150.000 euros? Los ojos de Pilar se abrieron de par en par y acarició ávidamente la caja de madera. Esa ingrata. Bueno, me lo dio. Así que es mío ahora. Al menos tiene esa decencia. El problema no es el broche. Javier paseaba ansiosamente por el salón. Me ha bloqueado de todo. Si realmente pide el divorcio. Miró alrededor del apartamento lujosamente decorado. Pensó en el porche en el garaje. Sin Sofía todo esto desaparecería. ¿Y qué? Pilar agitó la mano con desdén. Que se divorcie. Mi Javier es guapo, un director senior en una gran empresa. Encontrar otra esposa no es un problema. Además, legalmente en un divorcio, los bienes se dividen al 50/50. Gana tanto dinero que te podrías llevar decenas de millones. Luego puedes casarte con Marta con ese dinero. Sería mucho mejor que vivir bajo su yugo. ¿No crees? Con la mención de decenas de millones, los ojos anteriormente abatidos de Marta brillaron. Miró tímidamente a Javier. Una idea cruzó la mente de Javier. Cierto. Sofía era rica. Incluso en un divorcio, podría obtener un acuerdo masivo. Con ese tipo de dinero, ¿por qué necesitaba complacerla? El pensamiento hizo que la ansiedad de Javier se desvaneciera, reemplazada por una codicia secreta y una confianza fuera de lugar. Está bien, déjala que rabie, dijo Javier apretando los dientes. Iré a su oficina mañana. Quiero ver si se atreve a echarme, a su propio marido, delante de todos sus empleados. A la mañana siguiente, en el corazón del distrito financiero de Madrid, la zona de AZCA, Sofía, vestida con un impecable traje pantalón blanco y un maquillaje perfecto, entró a grandes zancadas en el vestíbulo de su empresa. Todo el vestíbulo pareció iluminarse con su presencia. Buenos días, señorita Navarro. Buenos días, señorita Navarro. Los empleados se detenían para saludarla, con los ojos llenos de admiración. Sofía asintió levemente, caminando con paso firme hacia su ascensor privado. Sara ya esperaba junto a la puerta, sosteniendo una gruesa pila de documentos. Señorita Navarro, aquí está todo lo que pidió, dijo Sara en voz baja, entregándole una carpeta azul. Todas las pruebas de la infidelidad de Javier y la copia del acuerdo prematrimonial. El equipo legal también ha redactado ya los papeles del divorcio. Están listos para ser entregados en cualquier momento. Buen trabajo, dijo Sofía, cogiendo la carpeta sin mirar y poniéndola bajo el brazo. Pon eso a un lado por ahora. Informa al equipo del proyecto. Tenemos una reunión en la sala de conferencias 1 en 10 minutos sobre la segunda ronda de financiación para el proyecto Alcázar. Sí, señora. Una mirada de admiración brilló en el rostro de Sara. Esta era Sofía Navarro. Incluso cuando su matrimonio se estaba desmoronando, en lo que respectaba al trabajo, era un instrumento de precisión. Ninguna emoción podía nublar su juicio. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. El proyecto Alcázar tenía complejos intereses de las partes implicadas, y varios ejecutivos senior estaban en desacuerdo. Los datos en las diapositivas de PowerPoint eran una serie vertiginosa de rojo y verde. El riesgo es demasiado alto. Su línea roja no es negociable. Están exprimiendo nuestro margen de beneficio hasta casi nada, dijo un vicepresidente, secándose el sudor de la frente. Si no aceptamos, nuestra competencia lo hará. Perderemos el 3% de la cuota de mercado, replicó otro director. En medio del debate, Sofía permaneció en silencio. Tenía un bolígrafo en la mano, su mirada fría fija en el gráfico de líneas de la gran pantalla. De repente, el bolígrafo en su mano se detuvo. Clic, un sonido suave y agudo. La sala de conferencias se quedó inmediatamente en silencio. Aumentad la tasa de descuento en la proyección de flujo de caja en la tercera hoja de cálculo en un 0,5%. La voz de Sofía era baja, pero conllevaba una autoridad que no podía ser desafiada. Y quiero un análisis en profundidad de la deuda oculta de la filial de la empresa objetivo. Centraos en 3 transferencias específicas al extranjero que hicieron este trimestre. El equipo se quedó momentáneamente atónito. Luego, los dedos volaron sobre los teclados. 2 minutos después, el vicepresidente jadeó. Dios mío, señorita Navarro, es usted un genio. Usando su cálculo, su valoración está inflada en 2.000 millones de euros. Y esas 3 transferencias son altamente sospechosas. Parecen transacciones entre partes vinculadas.
La sala se llenó de murmullos de asombro. La forma en que todos miraban a Sofía cambió de respeto a adoración total. Con una sola mirada, había visto a través del engaño oculto en un proyecto multimillonario. Esta era la habilidad que un salario de 3 millones de euros compraba. Sofía cerró su carpeta y se levantó. Redactad la propuesta. Vamos a bajar nuestra oferta en un 15%. Si se niegan, decidles que el grupo de La Vega también está muy interesado en este proyecto. Sabrán qué hacer. Con eso, Sofía salió de la sala de conferencias, seguida por las miradas de admiración de su equipo. El sonido de sus tacones en el suelo de mármol era firme y decidido. Acababa de volver a su despacho, y ni siquiera había tomado un sorbo de agua cuando sonó la línea interna de la recepción. Señorita Navarro, tenemos un problema. La voz de la joven recepcionista era de pánico. Hay unas personas abajo montando un gran escándalo. Dicen que son su familia y exigen verla. La seguridad no puede detenerlos. La mujer mayor está tirada en el suelo revolcándose. La mano de Sofía que sostenía el teléfono se apretó. Sus ojos se volvieron instantáneamente helados. ¿Familia? ¿Una mujer mayor con un vestido de lentejuelas llamativo? ¿Una mujer joven y un hombre con gafas? Sí, son ellos. La recepcionista estaba casi llorando. La abuela tiene un megáfono y está gritando que usted es una ingrata, que está llevando a su suegra a la muerte y tratando de arruinar a su marido. Es la hora del almuerzo. Se ha reunido una multitud enorme y la gente está grabando. Sofía soltó una risa fría. Así que habían venido. Con Javier incapaz de contactarla, la bocazas de Pilar no pudo contenerse. No esperaba que fueran tan tontos como para montar una escena en medio del distrito financiero. Pensaban que esto era el rastro donde podían conseguir lo que querían montando un numerito. Mantén la calma. La voz de Sofía era tranquilizadora. Dile a la seguridad que no los saquen a la fuerza, solo que mantengan el orden. Y pide a Sara que se reúna conmigo abajo con el pendrive que preparé. Sí, señorita Navarro. Al colgar, Sofía caminó hacia el espejo de cuerpo entero y se ajustó el cuello. La mujer en el espejo tenía un maquillaje perfecto y ojos afilados, sin rastro del miedo que se podría esperar de un supuesto escándalo familiar. Ya que estaban tan ansiosos por ofrecer sus caras para que las abofetearan, ella no iba a ser educada. El vestíbulo de la planta baja era un caos. Pilar estaba despatarrada en el suelo, llorando y lamentándose. Un megáfono portátil amplificando su voz estridente a un volumen ensordecedor. ¡Oh, qué injusticia! Vengan todos a ver. Esta es la ejecutiva multimillonaria Sofía Navarro. Tan glamurosa por fuera, pero podrida por dentro. Mi hijo, al que crié con mi propia sangre, sudor y lágrimas, se casó con este monstruo sin corazón. Le está engañando con otro hombre. Y ahora que ha encontrado a alguien nuevo, quiere abandonar a su marido. Está tratando de poner a una pobre viuda y a su hijo en la calle. Javier estaba cerca, aunque avergonzado. Pensó en las decenas de millones que su madre había mencionado y desempeñó su papel. Una expresión cansada y triste en su rostro. Marta personificaba perfectamente el papel de la joven agraviada, apoyando a Pilar y secándose los ojos mientras se enfrentaba a la multitud. Doña Pilar, por favor no llore. Tiene que pensar en su salud. Estoy segura de que Sofía solo está confundida en este momento. Es tan exitosa. Probablemente desprecia a la gente corriente como nosotros. La multitud de curiosos crecía, sus susurros convirtiéndose en juicios. Vaya, ¿no es esa Sofía Navarro, la diosa de la banca de inversión? No puedo creer que su vida privada sea así. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Tratando de echar a su propia suegra. Miren a esa pobre anciana. Supongo que no es fácil estar casado con una mujer poderosa. La marea de la opinión pública se estaba volviendo a favor de Pilar. En ese preciso momento, las puertas de cristal automáticas del vestíbulo se abrieron. El nítido sonido de tacones altos cortó el ruido. Sofía apareció, flanqueada por 4 guardias de seguridad y su asistente Sara. Se quedó atrás, su postura perfecta, su presencia tan abrumadora que el parloteo circundante se apagó de inmediato. Al ver a Sofía, la energía de Pilar aumentó. Se levantó del suelo e intentó avanzar. Sofía Navarro, desalmada. Por fin das la cara. Miren todos. Esta es la rompehogares. Antes de que pudiera acercarse, 2 altos guardias de seguridad le bloquearon el paso como torres gemelas. Señora, por favor, cálmese. ¿Calmarme? ¿Te atreves a decirme que me calme? Gritó Pilar saltando. Eres tú la que se acuesta con otros hombres, tratando de divorciarte de mi hijo,
e intentando quedarte con todo el dinero. ¿Te ha comido la lengua el gato? Te digo. Si no nos das una explicación hoy. No me muevo de aquí. Javier también dio un paso adelante, con expresión de profundo dolor. Sofía. Sé que estás bajo mucho estrés por el trabajo. Por eso siempre he soportado tu temperamento. Pero en el 65 cumpleaños de mamá, irte de esa manera delante de todo el mundo, realmente la hirió. Incluso si has encontrado a alguien más, podríamos habernos sentado y hablado. ¿Por qué tuviste que ser tan cruel? Sus palabras hábilmente pintaron a Sofía como una persona de mal genio, desleal e infiel, añadiendo leña al fuego. Los espectadores jadearon, sus miradas hacia Sofía ahora llenas de desprecio. Sofía se enfadó tanto que casi se rió. Barrió a la multitud, sus ojos finalmente posándose en el rostro hipócrita de Javier. Javier Torres, ¿sabes lo que les pasa a los mentirosos? Deberías tener cuidado de que no se te pudra la lengua. Se giró ligeramente e hizo una seña a Sara. Ya que todo el mundo está tan interesado en la verdad, vamos a darles un espectáculo. Sara dio un paso adelante, sosteniendo una tablet conectada a la enorme pantalla LED exterior en la fachada del edificio. Era una pantalla que la empresa de Sofía alquilaba para promociones de proyectos, mostrando generalmente noticias financieras. Hoy sería un escenario de ejecución pública. La pantalla parpadeó y luego se iluminó con una imagen nítida. Grabaciones de la cámara de seguridad del comedor privado del restaurante Botín. En la pantalla, una sonriente Pilar tiraba de Marta hacia la cabecera de la mesa, susurrando: «Marta, eres un encanto. Siéntate aquí conmigo. Este sitio es para la familia». Javier estaba al lado, manso, evitando la mirada. Luego Sofía entró. Vio la escena y, sin discutir, tranquilamente dejó el caro regalo y se dio la vuelta para marcharse. La escena cambió a otro vídeo. Esta vez, eran imágenes de la cámara del salpicadero del coche de Javier, con fecha de 2 semanas antes. El audio era cristalino. Javier, la voz coqueta de Marta, ronroneó: «Esa vieja es una obsesa del trabajo. No tiene ni idea de cómo ser una mujer. Te mereces algo mucho mejor. Ten paciencia». Cariño, llegó la voz untuosa y codiciosa de Javier en respuesta. «Tan pronto como la engañe para que ponga algunos bienes más a mi nombre, suelto la bomba. Luego podremos usar su dinero para viajar por el mundo». El vídeo incluso los mostraba besándose en el coche. Aunque la luz era tenue, sus rostros eran inconfundibles. La multitud estalló. Vaya, qué giro en la historia. Así que el hombre era el que estaba engañando, y trajo a su amante a la fiesta de cumpleaños de su madre, para provocar a su esposa. ¡Qué cabrón! Esa vieja es asquerosa. La culpa es de su hijo. Pero le echa la culpa a su nuera. Estaba planeando vivir del dinero de su esposa con su amante y robarle sus bienes. Basura total. Los espectadores, que hasta hace poco simpatizaban con Pilar, ahora se volvieron contra el trío con furia. Algunos incluso buscaban cosas para tirar de sus bolsos. Pilar quedó completamente atónita. Nunca imaginó que Sofía tendría pruebas tan concluyentes. Y mucho menos el coraje de mostrarlas públicamente. Eso es falso. Está photoshopeado, tartamudeó, agitando las manos. No lo creáis. Trabaja en finanzas. Puede falsificar cualquier cosa con dinero. ¿Falsificado? Sofía sonrió fríamente y cogió una pila de extractos bancarios impresos de Sara, lanzándolos al aire. Hojas de papel A4 se esparcieron como copos de nieve, aterrizando a los pies de la multitud. Estos son los registros de transacciones de los últimos 2 años, mostrando cómo Javier Torres usó su posición para desviar nuestros fondos conjuntos para comprar bienes de lujo, alquilar un apartamento e incluso pagar la cirugía plástica de Marta Vargas. La voz de Sofía resonó clara y poderosa. Cada transacción está sellada por el banco. Sentiros libres de verificarlo. Alguien cogió una hoja. Dios mío, gastó 5.000 euros en un mes. La nota dice: «Para el nuevo bolso de mi amor». ¿Cuánto gana este tipo? El rostro de Javier estaba ceniciento. Sus rodillas se doblaron y casi se desplomó. Estaba acabado. Completamente acabado. Su reputación, su trabajo, toda su posición en esta ciudad, todo se desmoronó en ese momento. Marta estaba aún más aterrorizada, usando desesperadamente su bolso para ocultar su rostro, con miedo de ser reconocida y expuesta en línea. Sofía bajó los escalones. El sonido de sus tacones era como una cuenta atrás para la ruina de Javier. Se detuvo frente a él,
con los ojos helados mientras lo miraba de arriba abajo. Javier Torres. Mi sueldo anual es de 3 millones de euros. ¿Necesito engañarte para conseguir lo que quiero? Tú, por otro lado, usaste mi dinero para mantener a tu amante e intentaste incriminarme. ¿No tienes vergüenza? Los labios de Javier temblaron. No pudo decir una palabra. Sofía se volvió entonces hacia la todavía temblorosa Pilar. Me llamas desleal. Ese broche valía 150.000 euros. Un regalo que me esforcé por conseguirte. Pero como sientes que soy tan desagradecida. Se volvió hacia su asistente. Sara. Contacta con la casa de subastas. Vamos a reclamar el regalo. Nunca se transfirió oficialmente y se compró con ingresos de mis bienes prematrimoniales. ¿Tú? ¿Te atreves? Gritó Pilar al pensar en perder el broche. Era su colchón para el resto de su vida. Ya verás si me atrevo, dijo Sofía fríamente. Además, ya he presentado una querella por difamación, alteración del orden público y potencialmente bigamia. Los tres, podéis esperar vuestras citaciones. Con eso, Sofía no prestó más atención al trío. Se volvió hacia los guardias de seguridad. Si causan más problemas, denunciadlos a la policía inmediatamente y guardad una copia de esta grabación de vigilancia. Será una excelente prueba en el juicio. Sí, señora, respondieron los guardias al unísono. Sofía se dio la vuelta con Sara y regresó al edificio, dejando una silueta decidida y poderosa a la multitud. Detrás de ella se oía el sonido de las maldiciones de los espectadores lloviendo sobre la familia Torres y los sollozos desesperados de Pilar. De vuelta en su despacho, el rostro de Sara estaba sonrojado de emoción. Señorita Navarro, eso fue increíble. Debería haber visto la cara de esa vieja al final. Parecía que se había tragado una mosca. El vídeo ya se ha vuelto viral en línea. La opinión pública está completamente de su lado. Sofía se sentó en su gran silla ejecutiva, su expresión todavía tranquila. Esta fue una victoria esperada. Nada por lo que valiera la pena celebrar en exceso. Esto es solo el comienzo, dijo Sofía, abriendo su portátil y sacando el archivo del proyecto Alcázar. Para alguien como Javier, perder su reputación y su dinero era un destino peor que la muerte. Pero no era suficiente. Sus dedos tocaron el teclado un par de veces, enviando un correo electrónico. Sara, conciértame una reunión con el CEO de la empresa de Javier Torres. Diles que me gustaría discutir una posible asociación comercial, pero primero me gustaría entender la política de la empresa sobre ética de los empleados y gestión de riesgos. Sara se tensó. Luego sus ojos se iluminaron con comprensión. Inmediatamente, señorita Navarro. Esto era añadir sal a la herida. Es usted verdaderamente implacable, señorita Navarro. La empresa de Javier era una pequeña firma que dependía de unos pocos grandes clientes. Si se enteraban de que Javier había ofendido a una titán de la industria como Sofía Navarro y estaba involucrado en un escándalo financiero y moral, no tendrían más remedio que despedirlo para protegerse. Solo Negocios Sofía hizo un gesto con la mano, su atención ya de vuelta a los densos datos en su pantalla. En este mundo de alto riesgo, la misericordia era la mayor forma de crueldad hacia uno mismo. Ya que Javier eligió la traición, tenía que estar preparado para las devastadoras consecuencias. Abajo, la multitud finalmente se dispersó. Javier se sentó en el borde de un parterre, completamente aturdido, la corbata torcida como si hubiera estado en una pelea. Pilar todavía murmuraba maldiciones cerca. Esa maldita Sofía Navarro. ¿Cómo ha podido ser tan despiadada? Mi broche, mi dinero. Marta estaba al lado, mirando al patético dúo madre-hijo, ya sin molestarse en ocultar su desprecio. Pensó que Javier podría manejar a Sofía, o, al menos, asegurar un acuerdo masivo. Ahora, no solo no había dinero, sino que ella también estaba envuelta en el escándalo. Varios compañeros ya le habían enviado mensajes preguntándole si era la amante desvergonzada del vídeo. Su reputación en la empresa estaba arruinada. Javier Torres. Dijiste que podías con ella, gritó finalmente Marta. Ahora mira. Todo el mundo sabe que soy una amante. ¿Cómo voy a dar la cara en ningún sitio? Javier se puso de pie de un salto, mirándola con los ojos inyectados en sangre. ¿Te atreves a culparme? Si no hubieras insistido en sentarte en ese sitio en la cena, ¿habría pasado algo de esto? ¿Culpa mía? Marta se señaló a sí misma, incrédula. Tu madre me dijo que me sentara allí. Todo es porque eres un incompetente. Ni siquiera puedes controlar a tu propia mujer. Tuviste que apoyarte en mí. Ahora que las cosas han salido mal, la culpa es mía. ¡Callat! Javier se levantó y alzó la mano como si fuera a pegarle. Venga, pégame.
Atrévete, dijo Marta, echando la cara hacia adelante. Javier Torres, si resulta que estoy embarazada de un hijo tuyo, te arrepentirás el resto de tu vida. Aunque era una invención, la mención de un hijo hizo que la mano de Javier se congelara en el aire. En ese preciso momento, su teléfono sonó. Era el jefe de RRHH de su empresa. Un sentimiento de fatalidad se agitó en el estómago de Javier. Respondió con la mano temblorosa. Javier Torres, a la luz de su grave mala conducta personal, que ha tenido un impacto negativo severo en la reputación de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido suspenderle de sus funciones con efecto inmediato. Por favor, regrese a la oficina para entregar su trabajo. También realizaremos una auditoría completa de todas las cuentas que ha gestionado. La llamada terminó con un clic sordo. La mano de Javier quedó flácida. El teléfono cayó al pavimento. La pantalla se hizo añicos. Suspensión. Auditoría. Estaba acabado. Los recibos falsos que había presentado para reembolsar los gastos de Marta nunca resistirían un escrutinio. Si se probaba, eso era malversación. Eso era tiempo de cárcel. Una oleada de terror sin precedentes barrió a Javier. Sus piernas cedieron y se hundió en el suelo, con los ojos vacíos. No muy lejos de él, Marta observaba esta escena desarrollarse, sus ojos moviéndose rápidamente. Javier estaba claramente acabado. Tenía que encontrar una salida para sí misma. Quizás ese pendrive se pueda usar para otra cosa, pensó. Marta miró la forma desplomada de Javier. El último rastro de afecto en sus ojos se enfrió rápidamente, reemplazado por un cálculo frío. Sintió el pendrive de respaldo en su bolso. Era su póliza de seguro en caso de que Javier alguna vez intentara abandonarla. Contenía todas las pruebas de su infidelidad durante el último año. Todas las veces que había usado la tarjeta de la empresa para complacerla. Todos los sobornos que había recibido. Originalmente era una palanca para forzarlo a casarse con ella. Ahora era su última tabla de salvación. Javier, la voz de Marta era repentinamente aguda y fría. Javier, todavía recuperándose del shock de su suspensión, levantó la cabeza sin expresión. Marta, ¿qué vamos a hacer? Van a auditar los libros. Esos recibos los firmaste tú. ¿Qué tienen que ver conmigo? Marta dio un paso atrás, cruzando los brazos y mirándolo desde arriba. Javier Torres. Mi carrera está acabada. Y el apartamento pertenece a Sofía Navarro. ¿Qué te queda a ti? Nada más que una montaña de deudas. Javier se quedó atónito, incapaz de creer que esta era la misma chica dulce e indefensa que solía idolatrarlo. Marta, ¿qué estás diciendo? Estamos juntos en esto. ¿Quién está en esto contigo? Marta se burló, sin molestarse en ocultar su desprecio. Yo soy la víctima aquí. Una joven inocente que fue engañada y manipulada emocionalmente por su jefe casado. Ya que no me puedes dar un futuro, vamos a arreglar el presente, extendió la mano. Durante el último año, he estado contigo, por mi sufrimiento emocional y mi juventud desperdiciada. Compensación. Un total de 50.000 euros. Dame el dinero y desapareceré. No volveré a molestarte nunca más. Pilar, que había estado escuchando sin expresión, se levantó como si la hubieran electrocutado con la mención del dinero. 50.000 euros. Zorra descarada. ¿Estás loca? Seduces a mi hijo, y ahora exiges dinero. Te mato. Pilar corrió hacia ella, pero Marta la esquivó fácilmente. Ya no interpretando el papel de víctima, Marta sacó una pequeña grabadora de su bolso y la agitó. No malgaste su energía, vieja. También tengo grabaciones de Javier usando el dinero de la empresa para comprarle esa silla de masajes y pagar las reparaciones de su antigua casa. Si no pagáis, enviaré estas pruebas directamente al equipo de auditoría de su empresa. Entonces no será solo una suspensión. Puede esperar visitar a su hijo en la cárcel. Sus palabras golpearon a Javier como un rayo. Tembló, señalando con un dedo tembloroso a Marta. Tú. Lo planeaste todo desde el principio. ¿Qué otra opción tenía? Una mujer como Sofía Navarro es demasiado poderosa para jugar en su liga. Necesitaba una póliza de seguro, dijo Marta, arreglándose el pelo y volviendo a una actitud presumida. Te doy 3 días, 50.000 euros en mi cuenta, o nos hundimos los dos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó del desastre. Ignorando los lamentos de Pilar y los suspiros desesperados de Javier, dejando a Javier y a su madre como 2 montones de basura abandonados en la reluciente plaza financiera. Mientras tanto, en el piso 38 del edificio de oficinas,
Prevalecía una atmósfera de silenciosa victoria. Sofía estaba junto a la ventana, mirando a la multitud con forma de hormiga dispersarse abajo, una taza de café solo en la mano, su rostro impasible. «Señorita Navarro». «Fue una victoria magnífica», dijo Sara, todavía mareada de emoción. «El equipo de Relaciones Públicas dice que la opinión pública está completamente de nuestro lado. Varios medios de comunicación quieren una entrevista exclusiva sobre cómo una mujer moderna debe manejar una crisis matrimonial». «Recházalos a todos», dijo Sofía, dándose la vuelta y dejando la taza en su escritorio. «No necesito vender una historia triste ni construir una marca personal. Necesito resultados». Por supuesto, Sara cambió inmediatamente a un tono serio, cogiendo su tablet. Respecto al proyecto Alcázar, la reunión clave es a las 2 de la tarde. Estaba originalmente programada con el vicepresidente del Grupo de la Vega, pero acabamos de recibir la notificación de que el propio presidente, el señor Alejandro de la Vega, asistirá en persona. Con la mención de ese nombre, la mano de Sofía, que estaba hojeando un archivo, se detuvo. Alejandro de la Vega, la leyenda que había regresado de Wall Street, conocido por sus métodos implacables y su visión inigualable, había triplicado el valor de mercado del Grupo de la Vega en solo 3 años. Los rumores decían que era frío y difícil de tratar, pero que tenía un inmenso respeto por aquellos con talento probado. ¿El señor de la Vega viene en persona? Sofía arqueó una ceja. Parece que se toma este proyecto muy en serio. Sí. Y Sara vaciló, luego bajó la voz. He oído que el señor de la Vega ya conocía su trabajo de su época en el extranjero. Pidió específicamente reunirse con el jefe del proyecto en persona. Una chispa de desafío brilló en los ojos de Sofía. Comparado con tratar con un hombre como Javier, una negociación de alto riesgo con un adversario digno era lo que realmente la emocionaba. Prepara los materiales. Salimos en 10 minutos. 2 de la tarde. Sede del Grupo de la Vega. Sala de conferencias del último piso. Sofía y su equipo entraron puntualmente. Se había cambiado a un elegante traje pantalón blanco, el pelo recogido en un moño elegante, revelando su cuello largo y grácil. Exudaba una presencia fría y autoritaria. Al otro lado de la larga mesa de conferencias estaba un hombre con un traje gris oscuro hecho a medida. A diferencia de los demás, no estaba sentado rígidamente erguido, sino reclinado en su silla, jugando casualmente con una pluma estilográfica. Al sonido de la puerta abriéndose levantó lentamente la cabeza. Sus miradas se encontraron. Por una breve fracción de segundo, Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. El hombre tenía rasgos fuertes y definidos. Sus ojos marrón oscuro eran como un pozo sin fondo, analíticos y agudos. Pero cuando se encontraron con los suyos, una sonrisa casi imperceptible rozó las comisuras de sus ojos. «Señorita Navarro, es un honor conocerla por fin», dijo Alejandro de la Vega, levantándose y extendiendo una mano con gracia caballerosa. «Señor de la Vega, el placer es mío», respondió Sofía, estrechándole la mano. Su palma era ancha y seca, el apretón firme y respetuoso. Cuando comenzó la reunión, Sofía demostró el dominio absoluto que la había convertido en una socia de primer nivel. Desde el análisis macroeconómico hasta la evaluación de riesgos del proyecto y el modelado financiero detallado, habló con fluidez, los datos en la punta de sus dedos, su lógica irrefutable. Manejó hábilmente varias preguntas agudas del equipo del Grupo de la Vega, e incluso dio la vuelta a la tortilla al señalar fallos en su propuesta existente. La sala estaba llena solo con su voz clara y poderosa, y el susurro de los papeles. Alejandro permaneció mayormente en silencio, solo observándola. Su mirada era enfocada y profunda, como si no estuviera observando a un socio comercial, sino evaluando una rara obra maestra. Cuando la reunión se acercaba a su fin, Sofía cerró su archivo y miró con confianza a la cabecera de la mesa. «Señor de la Vega, esta es nuestra propuesta. Confío en que no encontrará una firma en esta ciudad mejor equipada para manejar el proyecto Alcázar». Un breve silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, esperando su decisión final. Dejó su pluma, una leve sonrisa en sus labios. «Señorita Navarro, su propuesta es, de hecho, impecable». Sin embargo, su tono cambió, su mirada volviéndose más significativa. «Oigo que actualmente está lidiando con algunos asuntos personales. Necesito saber si esto afectará al cronograma del proyecto. El Grupo de la Vega no puede permitirse un socio que esté distraído por cuestiones domésticas». Los ojos de Sofía se entrecerraron. Estaba cuestionando su profesionalismo o probando sus límites. La atmósfera en la sala se heló.
Sara agarró su bolígrafo nerviosamente, pero Sofía solo sonrió, una expresión ligera e imperturbable. Señor de la Vega, su información es correcta, pero debo hacer una corrección. No estoy lidiando con asuntos personales. Estoy liquidando un activo tóxico. Lo miró directamente a los ojos, su mirada inquebrantable. Así como un proyecto exitoso requiere la desinversión de activos no rentables, también lo hace una vida exitosa. Una cancelación oportuna es esencial para el crecimiento futuro. En cuanto a si esto afectará mi trabajo, hizo un gesto hacia la presentación impecable en la pantalla. Creo que los últimos 90 minutos ya han proporcionado la mejor respuesta. Una profunda mirada de admiración llenó los ojos de Alejandro. Liquidar un activo tóxico. Bien dicho. Comenzó a aplaudir. Señorita Navarro, hace honor a su reputación. Estaremos encantados de trabajar con usted. Siguiendo su ejemplo, la sala estalló en un estruendoso aplauso. Sofía soltó un suspiro silencioso, la tensión en sus hombros finalmente aliviándose. Después de la reunión, cuando Sofía estaba a punto de irse, Alejandro la detuvo. Señorita Navarro, si no está ocupada, ¿puedo invitarla a cenar esta noche? Hay algunos detalles que me gustaría discutir uno a uno. El primer instinto de Sofía fue negarse, pero considerando que el acuerdo acababa de cerrarse, sabía que la gestión de la relación era clave. Ella asintió. Sería un honor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier Torres se encontraba con un callejón sin salida tras otro. Para conseguir el dinero del chantaje de Marta, llamó a todos los amigos de su lista de contactos. Hola Marcos, soy Javier. Oye, estoy en un aprieto. Me preguntaba si podrías prestarme algo de... Click. Hola Nacho. ¿Recuerdas ese proyecto del año pasado? Te ayudé mucho. Javier, ya sabes cómo está el mercado. Las cosas también están difíciles para mí. Tengo que irme. Los supuestos amigos que solían beber con él y darle palmaditas en la espalda ahora lo evitaban como la peste, habiendo escuchado las noticias de su suspensión y su pelea con Sofía Navarro. Esta era la realidad. Javier se sentó en una habitación alquilada oscura y sombría, sin atreverse a enfrentar las quejas de Pilar. Miró los interminables mensajes de recordatorio de pago en su teléfono, rascándose el pelo con desesperación. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Las aplicaciones de préstamos rápidos lo rechazaron. ¿Realmente iba a tener que esperar a que Marta lo denunciara e ir a la cárcel? En ese preciso momento, su teléfono sonó. Una nueva solicitud de amistad en una aplicación de mensajería. La foto de perfil era negra. La nota contenía solo 2 palabras. Obtén venganza. En un impulso extraño, Javier aceptó. Un mensaje llegó de inmediato. ¿Quieres vengarte de Sofía Navarro? ¿Quieres recuperar lo que es tuyo? Los dedos de Javier temblaron mientras escribía una respuesta. ¿Quién eres? La respuesta fue rápida. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sé que Sofía Navarro va a cenar con el presidente del grupo de La Vega en el Club Alar esta noche. Esta es tu última oportunidad. O le suplicas perdón o la arruinas. Siguió una foto mostrando a Sofía y Alejandro saliendo de un edificio de oficinas uno al lado del otro. Parecían la pareja poderosa perfecta. Alejandro incluso le estaba sujetando la puerta del coche. La imagen apuñaló los ojos de Javier. Celos, rabia y amargura se agitaron en su pecho, torciendo su rostro en una máscara grotesca. ¿Por qué? ¿Por qué su vida estaba en ruinas mientras esa mujer podía tan casualmente pasar a una perspectiva más grande y mejor? Tú me has hecho esto, Sofía Navarro. Javier miró la pantalla, una luz loca en sus ojos. Rebuscó en un cajón y sacó un cúter que usaba para abrir paquetes. Poniéndolo en su bolsillo, se puso una gorra de béisbol y se fundió en la noche. En el restaurante, el Club Alart, las suaves melodías de un violín llenaban el aire. Era uno de los mejores restaurantes de la ciudad, con una vista impresionante sobre el Parque del Oeste. Alejandro estaba elegantemente cortando su bistec, manteniendo una conversación ligera. He oído que es usted una conocedora de vinos, señorita Navarro. Resulta que tengo algunas botellas de Vega Sicilia en mi bodega. Las enviaré para que las pueda probar un día de estos. Sofía tomó un sorbo de vino tinto y se negó educadamente. Es muy generoso de su parte, señor de la Vega, pero no podría aceptarlo. Además, para una mujer recién soltera, aceptar un regalo tan caro podría no ser apropiado. Alejandro dejó los cubiertos y se limpió los labios con una servilleta. Su mirada era intensa. Es precisamente porque está recién soltera, señorita Navarro, que tengo una razón para darle regalos. ¿No está de acuerdo? Sus palabras fueron directas y audaces. Sofía se sorprendió por un momento. Luego sonrió. Señor de la Vega,
¿Me está cortejando? ¿Y si lo estoy? Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su poderosa presencia envolviéndola. Una mujer excepcional como usted merece ser tratada mejor. No debería ser retenida por basura. El corazón de Sofía palpitó. No esperaba que fuera tan directo. Justo cuando estaba a punto de responder, se desató una conmoción en la entrada del restaurante. «Señor, no puede entrar ahí, señor», gritó la voz urgente de un camarero. Un hombre con el pelo despeinado y los ojos inyectados en sangre, blandiendo un cúter brillante, irrumpió en el comedor. Era Javier. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la radiante Sofía junto a la ventana y en el hombre distinguido sentado frente a ella. El crudo contraste hizo añicos su último resquicio de cordura. «Sofía Navarro, zorra». «Engañándome con otro hombre», rugió Javier, abalanzándose sobre ellos como un perro rabioso. La hoja apuntaba directamente a la cara de Sofía. «Cuidado». Todo sucedió demasiado rápido. Todo lo que Sofía pudo ver fue el brillo de la hoja mientras su cuerpo se helaba. En el último segundo, una figura alta se lanzó frente a ella. ¡Zas! El sonido de una hoja rasgando tela y carne fue sorprendentemente fuerte en el restaurante silencioso. Alejandro soltó un gruñido de dolor. Con la otra mano dio un golpe en la muñeca de Javier, haciendo que el cúter cayera con estrépito al suelo. Luego lanzó una patada, arrojando a Javier contra una mesa cercana, haciendo añicos botellas y copas. «Seguridad. Llamad a la policía», rugió Alejandro, su voz inusualmente furiosa. Sofía, todavía en shock, levantó la cabeza. La sangre empapaba rápidamente la manga de su camisa blanca. Una mancha roja horrible extendiéndose. «Señor de la Vega, está herido». El rostro de Sofía palideció mientras corría a apoyarlo, pero Alejandro parecía no sentir dolor. Envolvió su otro brazo protectoramente alrededor de ella. «¿Estás bien? No te ha alcanzado, ¿verdad?», preguntó, con los ojos llenos de una desesperada preocupación. Mirando sus ojos, el corazón de acero de Sofía tembló violentamente. Javier, inmovilizado en el suelo por los guardias de seguridad, vio esto, y soltó una risa desesperada y loca. «Jaja, estás preocupada por él, Sofía Navarro. Realmente estás preocupada por otro hombre. Tú también has sido infiel. Eres igual que yo. También estás sucia». Sofía giró la cabeza. Su mirada hacia el hombre en el suelo era tan fría como si estuviera mirando a un cadáver. Si todavía quedaba algún resquicio de piedad por su pasado, Javier acababa de destruirlo personalmente. Tuviste la oportunidad de irte. Elegiste este camino. Esto ya no es solo un divorcio. Esto es intento de agresión. Javier Torres, espero que disfrutes el resto de tu vida en una celda. 10 minutos después, a las puertas del Club Alart, las sirenas de la policía rasgaron la noche. Varios agentes armados irrumpieron en el restaurante y sometieron al gritón Javier. El frío clic de las esposas selló su destino. «Soltadme. Me han tendido una trampa. Fue una disputa doméstica. No podéis arrestarme». Javier se debatía, con la cara presionada contra el frío suelo de mármol, las facciones torcidas demoníacamente. «Sofía Navarro, víbora venenosa, te pudrirás en el infierno». Sofía observaba fríamente, sin siquiera mirarlo directamente. Volvió toda su atención al brazo ensangrentado de Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Sara, coopera con la policía. Proporciona las grabaciones de seguridad. Vamos a presentar una denuncia por intento de homicidio. Y llama a una ambulancia ahora mismo». «No necesitamos una ambulancia. Será demasiado lento», dijo Alejandro. Aunque su rostro estaba pálido, estaba sorprendentemente tranquilo. Le dio una suave palmadita en el hombro a Sofía con su mano ilesa. «Mi conductor está abajo. Vayamos al hospital privado más cercano». Sofía apretó los labios y apoyó en silencio su brazo sano. «Voy contigo». La sala de urgencias estaba impregnada del olor a desinfectante. Cuando el médico cortó la manga de la camisa de Alejandro, se reveló un corte de casi 10 centímetros de largo. El corte era profundo, la carne rasgada. Sofía jadeó al ver la horrible escena, su corazón sintiéndose como si estuviera siendo estrujado por una mano invisible. Si esa hoja hubiera alcanzado su rostro, las consecuencias habrían sido inimaginables. «Esto va a doler, señor de la Vega». «Necesita puntos», dijo el médico, haciendo una mueca de compasión. Pero Alejandro no se movió. Su mirada estaba fija en Sofía, que estaba a su lado, pálida y temblorosa. Consiguió una leve sonrisa. «Señorita Navarro, no mire como si fuera a perder un brazo.
Una pequeña herida a cambio de su seguridad. Es un buen negocio. La cabeza de Sofía daba vueltas. Sus ojos se encontraron con su mirada profunda como el mar. No había autocomplacencia, ni cálculo, solo sinceridad pura y preocupación palpable. Alejandro dijo, su voz entrecortada. ¿Por qué lo hiciste? Eso era un cuchillo, no un juguete. Por un momento, Javier realmente quería matarme. Alejandro la miró, su expresión suavizándose. Si me hubiera detenido a pensar, a sopesar los pros y los contras, probablemente no lo habría hecho. Pero en ese momento, fue instinto. Instinto. La palabra golpeó el corazón de Sofía con fuerza, creando una grieta en la fortaleza que había construido a su alrededor. Durante todo su matrimonio, Javier siempre había sido el que se escondía detrás de ella, necesitando su protección. Ante los problemas, se echaba atrás. Ante la culpa, desviaba. Se había acostumbrado tanto a ser el soldado en primera línea, que había olvidado que también podía ser protegida. En ese preciso momento, Sara entró apresuradamente, rompiendo la delicada atmósfera entre ellos. Señorita Navarro, señor de la Vega. Miró el brazo vendado de Alejandro con respeto. Luego informó. Javier Torres ha sido detenido. La policía ha revisado las grabaciones de vigilancia. Dado que apuntaba a su cara y cuello, lo están clasificando como intento de homicidio. Incluso con el mejor abogado, se enfrenta a un mínimo de 10 años. Hizo una pausa, su rostro contorsionándose de asco. Pilar Torres y Marta Vargas están montando una escena en la comisaría, alegando que Javier tiene un historial de enfermedad mental e intentando que lo liberen. Pilar intentó entrar por la fuerza en el hospital para suplicarle clemencia, pero fue detenida por la seguridad. Sofía soltó una risa fría, un brillo asesino en sus ojos. Enfermedad mental. Creativo. Diles a los abogados que no acepten ningún tipo de acuerdo. En cuanto a Pilar, si me acosa de nuevo, denúnciala por alteración del orden público y haz que la encierren con su hijo. Entendido. Sara asintió, luego miró a Alejandro. Señor de la Vega. Dado lo que ha sucedido esta noche, la ceremonia de firma del proyecto Alcázar estaba programada para mañana por la mañana. Teniendo en cuenta su lesión, tal vez deberíamos posponerla. Sin aplazamientos, dijeron dos voces al unísono. Sofía miró a Alejandro, frunciendo el ceño. Te han puesto 12 puntos, dijo el médico. Necesitas descansar. No es momento de hablar de trabajo, pero Alejandro se mantuvo firme. El proyecto Alcázar involucra a múltiples partes interesadas. Un solo día de retraso invita a más riesgos. Además dijo, mirando significativamente a Sofía, fue mi brazo izquierdo el que resultó herido. Mi mano derecha no tiene ningún problema para firmar. Más importante aún, su mirada se profundizó. No quiero que nadie piense que el socio comercial de Sofía Navarro se echaría atrás por un incidente menor. Quiero que todo Madrid sepa que el Grupo de la Vega es su aliado más firme. Sofía se quedó sin palabras. Incluso herido, su primer pensamiento fue para su posición profesional y la estabilidad de su proyecto. Este sentido de asociación, de luchar codo con codo como iguales, era algo que nunca había experimentado. Después de un momento de silencio, Sofía cedió, aunque su tono seguía siendo firme. La firma puede tener lugar mañana, pero el lugar se cambia a este hospital. Haré que mi equipo legal traiga los documentos aquí. Una sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro, sus ojos llenos de afecto. Como desee, señorita Navarro. A la mañana siguiente, en la suite VIP de un hospital privado, tuvo lugar una ceremonia de firma única. No había flores, ni alfombra roja, ni flashes de cámaras, pero los ejecutivos clave de ambas empresas estaban presentes, creando una atmósfera solemne y tensa. Cuando Alejandro firmó fluidamente su nombre con su mano derecha ilesa y estampó el sello del Grupo de la Vega en el contrato, el peso que presionaba los hombros de Sofía finalmente se levantó. El proyecto de 10,000 millones de euros se lanzó oficialmente. Esto significaba que, después de liquidar su matrimonio fallido, su carrera no solo había sobrevivido, sino que había ascendido a nuevas alturas. Después de que los ejecutivos se fueran, solo Sofía y Alejandro permanecieron en la habitación. La luz del sol entraba por las persianas, arrojando un cálido resplandor sobre el pálido rostro de Alejandro. Gracias, dijo Sofía mirándolo, su voz sincera. Por anoche y por hoy. Si es solo un agradecimiento verbal, no lo necesito, dijo Alejandro, reclinándose contra su almohada. Pero si a la señorita Navarro no le importara, ¿podría pelarme una manzana? Es un poco difícil con una sola mano,
Sofía sonrió y comenzó a pelar hábilmente una manzana de la cesta de frutas. Siempre me he preguntado, dijo Alejandro de repente observándola. Una mujer tan inteligente y perspicaz como tú. ¿Qué viste alguna vez en Javier Torres? La mano de Sofía se detuvo por una fracción de segundo. Luego continuó moviéndose. Su voz era tranquila, como si estuviera contando la historia de otra persona. Era joven. Confundí la obediencia y la complacencia con el amor. Pensé que casándome con un hombre corriente, podría tener una vida corriente y sencilla. Solo más tarde me di cuenta de que un matrimonio sin valor no te da estabilidad, solo te arrastra hacia abajo. Terminó de pelar la manzana, la cortó en rodajas y se la entregó. Pero debo darle las gracias. Me hizo darme cuenta de lo que realmente quiero. ¿Y ahora? Alejandro cogió la manzana, pero no la comió. Su mirada se fijó en ella. ¿Qué tipo de pareja quieres ahora, Sofía? El aire en la habitación se volvió denso de significado no dicho. Sofía encontró su mirada desinhibida. Señor de la Vega, ¿es esto una entrevista? Preguntó, medio en broma. No, dijo Alejandro, dejando la manzana y inclinándose hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Es una autorrecomendación. Su tono era inusualmente serio, despojándose de la crueldad que solía usar en la sala de juntas. Sofía, admiro tu talento, respeto tu integridad, y mi corazón se duele por tu fuerza. Sé que acabas de terminar un matrimonio terrible, y puede que no confíes en las relaciones en este momento. Está bien. No tengo prisa. Extendió su mano derecha ilesa, con la palma hacia arriba. No estoy pidiendo una respuesta inmediata. Ni espero que dependas de mí. Solo espero que en el camino que sigue, ya sean las tormentas del mundo de los negocios o las pruebas de la vida, me concedas el privilegio de estar a tu lado, como tu igual, como tu socio. Me darás la oportunidad de conquistarte. El sol afuera era brillante. Sofía miró la mano fuerte que se le ofrecía. La imagen de él protegiéndola sin dudar. De él defendiéndola en la sala de conferencias. Pasó por su mente. Este era el hombre que se merecía. No una sanguijuela emocional que solo sabía recibir, sino un socio que entendía su ambición, respetaba su alma, y estaba dispuesto a protegerla. Lentamente, puso su mano en la de él. No fue un sí explícito, pero el calor de su toque lo dijo todo. Alejandro dijo, una sonrisa finalmente alcanzando sus ojos. Una sonrisa genuina, relajada y radiante. La primera desde su divorcio. El periodo de prueba será muy estricto. ¿Estás preparado? Alejandro envolvió la mano de ella en la suya, sus ojos danzando. A su servicio, mi reina. Mientras un nuevo capítulo comenzaba para ellos, Javier Torres vivía su propio infierno personal en una celda de detención. Como sospechoso de un crimen violento, estaba en un ala especial. Las puertas de hierro estaban siempre cerradas, con solo una pequeña ventana alta que dejaba entrar un hilo de luz. Dejadme salir. Me han tendido una trampa. Fue un lapsus momentáneo. Quiero ver a mi abogado, gritaba Javier, sacudiendo los barrotes. ¡Cállate! Un guardia golpeó la puerta con su porra. A nadie aquí le importan tus excusas. Las pruebas de intento de homicidio son sólidas. Prepárate para pudrirte aquí dentro. Javier se deslizó por el suelo, agarrándose la cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía solo unos días. Era el envidiable Javier Torres con una esposa que ganaba millones y una hermosa y joven amante. Ahora, su esposa se había ido. Su amante había desaparecido. Su trabajo estaba perdido. Y se enfrentaba a una larga pena de prisión. «Mamá, sálvame», sollozó, con mocos y lágrimas manchando su rostro. Lamentablemente, su madre, Pilar, la persona en la que contaba, estaba actualmente rodeada de prestamistas en la puerta de su propia casa. Eran los hombres a los que Javier había pedido prestado para comprarle bolsos a Marta. Ahora que estaba encerrado, los acreedores habían ido a por su pariente más cercano. «Oiga, vieja, su hijo nos debe 30.000. Con intereses. Son 50.000. Si no paga hoy, nos llevamos esta casa», gritaban hombres tatuados, golpeando su puerta. Pilar se encogió dentro, demasiado aterrorizada para siquiera gritar. Esto era el karma. Durante años, se habían aprovechado de la bondad y generosidad de Sofía, pisoteando su dignidad sin pensarlo dos veces. Ahora, las consecuencias habían vuelto como un boomerang, golpeándolos exactamente donde más dolía. 2 semanas después, Sofía acababa de terminar una larga videoconferencia internacional y salía de la sala,
masajeándose las sienes. Sara se acercó inmediatamente a ella, con una expresión extraña en su rostro. «Señorita Navarro, hay alguien esperándola abajo». «¿Quién?». Sofía cogió el vaso de agua tibia que Sara le entregó. «Es Javier Torres», susurró Sara. «La seguridad no le deja subir, pero lleva casi 2 horas arrodillado en el vestíbulo. Está montando un gran alboroto. Dice que si no puede verla, se quedará arrodillado allí hasta morir». Sofía hizo una pausa, un brillo frío e irónico en sus ojos. Arrodillarse hasta morir. La antigua Sofía de corazón blando podría haber sentido una chispa de pena. Podría haberlo dejado subir solo para mantener las apariencias, pero la nueva Sofía encontró aquello simplemente ridículo. «Déjale que se arrodille», dijo, volviéndose hacia su despacho. «Dile a la seguridad que si obstruye las operaciones comerciales, deben llamar a la policía». «Pero señorita Navarro». Sara vaciló, siguiéndola. «Es hora de cerrar. Muchos empleados están hablando, y he oído que tiene un aspecto terrible». Alguien grabó un vídeo y lo publicó en línea. La mayoría de los comentarios lo condenan, pero algunas personas de buen corazón están diciendo: «Estás siendo demasiado cruel». Sofía se detuvo y su mirada se volvió fría. «¿Cruel?». «Sara, necesitas recordar esto. La misericordia hacia tu enemigo es crueldad hacia ti misma. Pero ya que está tan desesperado por verme, vamos a concederle su deseo». Enderezó su impecable traje, exudando totalmente su aura de autoridad, y se dirigió al vestíbulo. Durante la hora punta de la tarde, Javier Torres estaba arrodillado en el pulido suelo de mármol del vestíbulo corporativo. Toda su antigua arrogancia había desaparecido. El traje de marca que Sofía le había comprado una vez era ahora un trapo arrugado y manchado. No estaba afeitado, sus ojos hundidos. Parecía 10 años mayor. Los empleados pasaban, señalando y susurrando. «¿No es ese el marido infiel de la otra vez? ¿Cómo puede ser tan descarado como para dar la cara por aquí? He oído que lo despidieron y está ahogado en deudas. Bien merecido. Tener una mujer como Sofía y echarlo todo a perder por una becaria. ¡Qué idiota!». Javier escuchó los susurros y la vergüenza lo quemó, pero no se atrevió a levantarse. Esta era su última oportunidad. Las últimas 2 semanas habían sido una caída en desgracia. Fue detenido por agresión, luego puesto en libertad bajo fianza, pero su empresa lo despidió inmediatamente y lo puso en la lista negra de toda la industria por su malversación y mala conducta. Los prestamistas eran aún más aterradores. Para pagarles, vendió el coche e incluso robó la escritura de la antigua casa de Pilar para usarla como garantía, pero era una gota en el océano, y esa maldita Marta había desaparecido con su dinero. Los rumores decían que estaba trabajando en un club dudoso en el sur. No le quedaba nada. No tuvo más remedio que volver como un perro callejero y suplicar a Sofía. «Sofía». Los ojos de Javier se iluminaron al ver la figura autoritaria emerger del ascensor. Se arrastró hacia adelante de rodillas. «Sofía, por fin has venido a verme». Sofía se detuvo a 3 metros de distancia, mirándolo desde arriba como si fuera un trozo de basura no reciclable. «Javier Torres, si estás aquí para filmar un melodrama, has elegido al público equivocado». Su voz era baja, pero tenía la autoridad para silenciar el bullicioso vestíbulo. «Sofía, me equivoqué. Me equivoqué tanto», lloró Javier, las lágrimas corriendo por su rostro. «He tenido mucho tiempo para pensar. Fui un tonto. Fui hechizado por esa bruja, Marta. He cortado completamente los lazos con ella. En lo único que puedo pensar ahora es en lo buena que fuiste conmigo. Empecemos de nuevo, por favor». Intentó agarrar el bajo de su traje, pero un guardia de seguridad lo detuvo rápidamente. ¿Empezar de nuevo? Sofía se rió como si hubiera oído el chiste más grande del mundo. «Javier Torres, ¿tienes amnesia? Hace 2 semanas, en ese restaurante, cuando te abalanzaste sobre mí con un cuchillo, estabas pensando en empezar de nuevo, o tu empezar de nuevo solo significa encontrar un cajero automático para pagar tus deudas de juego». Sus verdaderas motivaciones expuestas. El rostro de Javier cayó. «No, no es eso. Realmente te quiero, Sofía. Estuvimos casados durante 3 años. Por nuestro pasado, por favor, dame solo una oportunidad más. Juro que te escucharé. Seré tu esclavo». «Basta», cortó Sofía fríamente. «Tu amor es demasiado barato para que yo pueda permitírmelo». Y en cuanto a nuestros 3 años, dio un paso adelante, el sonido de sus tacones en el suelo como golpes en el corazón de Javier. «En el cumpleaños de mi suegra, cuando estaba siendo humillada por todos, cuando tu madre estaba tratando a tu amante como una invitada de honor,
Te quedaste allí sin decir nada. En ese momento, nuestra historia de 3 años murió. Javier Torres. Los adultos tienen que pagar el precio de sus elecciones. Elegiste la traición y la vanidad. Y ahora tienes que vivir con la consecuencia de no tener nada. No te atrevas a soñar que seré tu salvadora. Se volvió hacia el jefe de seguridad. A partir de ahora, si este hombre aparece a 500 metros de este edificio, denunciadlo a la policía inmediatamente y presentad una queja por acoso. Y guardad las grabaciones de seguridad de hoy. Si aparecen rumores engañosos en línea, tomaremos medidas legales. Sí, señorita Navarro, respondió el guardia secamente. A su señal, varios guardias avanzaron, agarraron a Javier y comenzaron a arrastrarlo fuera como un saco de basura. Sofía Navarro, no puedes ser tan despiadada. Te arrepentirás de esto. Soy tu marido. Los gritos desesperados de Javier resonaron por el vestíbulo, pero ya no despertaron ni una sola emoción en el corazón de Sofía. Se dio la vuelta y caminó hacia su ascensor privado. Sara la siguió de cerca, sus ojos brillando de adoración. Señorita Navarro, eso fue simplemente épico. Así es exactamente como se trata a basura como él. La expresión de Sofía era plácida, como si acabara de lidiar con un pequeño inconveniente. ¿Épico? Eso fue solo gestión de pérdidas. Las puertas del ascensor se cerraron, amortiguando el ruido. Sofía miró su reflejo nítido y profesional en las paredes de espejo y soltó un largo y lento suspiro. Estaba finalmente, completamente, acabado. Con la saga de Javier Torres detrás, Sofía tuvo poco tiempo para la reflexión. El proyecto Alcázar estaba entrando en una fase crucial. A las 8 de la tarde, en el despacho de Alejandro de la Vega, él estaba revisando un informe de progreso enviado por Sofía. El vendaje en su brazo había desaparecido, reemplazado por un pequeño apósito impermeable. Su eficiencia es verdaderamente notable. Señorita Navarro dijo, cerrando el archivo y levantando la cabeza con una sonrisa. En solo 2 semanas, no solo ha conquistado a los inversores más difíciles, sino que también ha asegurado las licencias gubernamentales antes de lo previsto. Me halaga, señor de la Vega. Con la inversión del Grupo de la Vega, es mi deber entregar resultados satisfactorios, respondió Sofía profesionalmente, aunque su tono era más suave que antes. Durante su recuperación, Alejandro había usado silenciosamente sus recursos para eliminar obstáculos para ella. Un apoyo silencioso y poderoso que le dio una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Ahora que el trabajo está fuera del camino, ¿podemos pasar a asuntos personales? El tono de Alejandro cambió. Sofía arqueó una ceja. ¿Asuntos personales? He oído que Javier Torres montó una escena en su oficina hoy, dijo Alejandro ligeramente, aunque un brillo frío apareció en sus ojos. ¿Necesito enviar a alguien para que le cree más problemas? Tal vez sus prestamistas podrían ser un poco más persistentes. Sofía sonrió. Está muy bien informado, pero no hace falta, gracias. Es un paria social ahora. No vale la pena ensuciarse las manos. Además, añadió, encontrando su mirada, ya le he dado mi respuesta final. A partir de ahora, nuestras vidas son líneas paralelas que nunca se cruzarán. Bien, asintió Alejandro. Sacó una pequeña y elegante caja de terciopelo de su bolsillo y se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía sorprendida. Ábrela. Cogió la caja y la abrió. Dentro había un deslumbrante y único collar de diamantes. La piedra principal era un raro diamante rosa, rodeado de diamantes blancos más pequeños en forma de un fénix en vuelo. Lo compré en una subasta en el extranjero. Se llama El Renacer del Fénix, dijo Alejandro, su mirada profunda y firme. Pensé que era perfecto para ti en este momento, renacida de las cenizas, más brillante que nunca. El corazón de Sofía tembló. El renacer del Fénix. Esto no era solo un collar. Era la prueba de su comprensión de su viaje. Comprendía su dolor. Pero más importante, comprendía su orgullo. Alejandro, esto es demasiado, dijo instintivamente, intentando negarse. Acéptalo, dijo, colocando su mano sobre la de ella. Su palma era cálida. Considéralo un regalo para celebrar el éxito de la primera fase del proyecto Alcázar, o un pequeño soborno durante mi periodo de prueba. Sus ojos profundos estaban llenos de una luz juguetona y afectuosa. Sofía lo miró. Las murallas defensivas alrededor de su corazón, suavizándose una vez más. Cogió el collar y, en lugar de negarse, se dio la vuelta, se levantó el pelo y expuso su elegante nuca. En ese caso, ¿te importaría ponérmelo? Una sonrisa floreció en los ojos de Alejandro.
Cogió el collar y lo abrochó suavemente alrededor de su cuello. Las puntas de sus dedos rozaron su piel cálida, enviando una chispa sutil entre ellos. Clic. El cierre se aseguró. No se apartó de inmediato. En cambio, se inclinó para susurrarle al oído. Es precioso. Y tú estás aún más preciosa llevándolo, Sofía. El aliento cálido en su oído hizo que un rubor subiera por sus mejillas. En ese preciso momento, llamaron a la puerta de la oficina. Señor de la Vega, hay un documento urgente que necesita su firma. La puerta se abrió, y la secretaria de Alejandro vio la escena íntima, casi dejando caer su archivo. Se dio la vuelta inmediatamente, cubriéndose los ojos. Lo siento muchísimo. No he visto nada. Por favor, continúen. La puerta se cerró con un suave golpe. Sofía se aclaró la garganta e intentó retroceder. Pero Alejandro envolvió suavemente un brazo alrededor de su cintura. ¿Por qué huyes?, murmuró con una risa baja. Ya que ya nos han malinterpretado. ¿Por qué no lo hacemos real? Sofía le dio una mirada falsamente severa. Señor de la Vega, esta es su oficina. Entonces vayamos a otro lugar, accedió. He oído que hay un nuevo restaurante francés junto al río. ¿Me concedería el honor? Sofía miró su expresión esperanzada y finalmente sonrió. Está bien, pero esta vez invito yo. Tengo que compensar un regalo tan caro. El honor es todo mío. En otro rincón de la ciudad, en un apartamento ruinoso, Javier estaba tumbado en un colchón mohoso, mirando fijamente al techo. Un fuerte golpe vino de la puerta, acompañado de maldiciones vulgares. Javier Torres. Tienes agallas para pedir dinero prestado. Más te vale tener agallas para abrir la puerta. Sé que estás ahí dentro. Si no pagas, te mato. Javier se encogió, echándose las mantas sobre la cabeza y temblando. Se arrepintió. Se arrepintió de verdad. Si no hubiera sido tan tonto, si hubiera defendido a Sofía una sola vez en esa cena, todavía sería Javier Torres, el respetado marido de la señorita Navarro, viviendo en un ático, conduciendo un deportivo, la envidia de todos. Pero ahora todo se había ido. Y su madre, Pilar, la persona que pensaba que era su última esperanza, estaba actualmente en el salón llorando en medio de los escombros y escupiendo maldiciones. Esa Sofía Navarro sin corazón, ese monstruo ingrato, viéndonos sufrir y sin mover un dedo, debería haber impedido que Javier se casara con una mujer tan tiránica en primer lugar. Si se hubiera casado con una mujer sumisa, aunque fuéramos pobres, no estaríamos en este lío. Todavía no lo entendía. Nunca fue la fuerza de Sofía lo que los llevó a este punto. Fue su propia codicia y descaro sin fin. Al escuchar los llantos de su madre, la irritación de Javier hirvió. Apartó las mantas de una patada y salió furioso. «Deja de llorar. Haces mucho ruido. Si no hubieras insistido en sentar a Marta en esa silla, si no estuvieras tan decidida a aplastar el espíritu de Sofía, ¿estaría yo en esta situación? Es todo culpa tuya. Me has arruinado». Pilar lo miró, atónita. «¿Me estás culpando? Hijo ingrato. ¿Por quién lo hice? Para salvar tu cara. Para dejarte estar por encima de esa mujer. Eres tú el que es demasiado débil para controlar a tu propia mujer, y ahora culpas a tu madre. ¿Por qué mi vida es tan miserable?» Su discusión se mezcló con los golpes en la puerta, resonando en la habitación estrecha y miserable, una sinfonía de ironía y absurdo. Esta era la dignidad que habían conspirado para obtener, el final que habían diseñado tan cuidadosamente. Al otro lado de la ciudad, en un reluciente restaurante francés, Sofía levantó su copa y brindó suavemente con la de Alejandro. El vino tinto giró, reflejando su sonrisa confiada y serena. El pasado estaba muerto. El futuro era brillante. En ese momento, estaba finalmente y completamente libre del tumor que era la familia Torres, caminando con confianza hacia su propio destino brillante. La luz de las velas en el restaurante francés parpadeaba, iluminando el elegante rostro de Sofía. Giró el vino tinto en su copa, mirando al sofisticado hombre frente a ella. Los últimos vestigios de negatividad del caso Javier Torres finalmente se habían desvanecido. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro. Ya había cortado su propio bistec, y había intercambiado casualmente los platos con ella. En nada Sofía negó con la cabeza, pinchando un tierno trozo de carne. «Solo que mañana la citación del tribunal será entregada a Javier Torres. Es hora de que esta farsa termine oficialmente». Los ojos de Alejandro brillaron. Levantó su copa hacia ella. «Entonces, permíteme ser el primero en brindar por la inminente libertad de la señorita Navarro». Chin chin. El sonido claro resonó en el restaurante silencioso.
marcando el colapso de un viejo orden y el comienzo de una nueva vida. A la mañana siguiente, en el juzgado de primera instancia de Madrid, a pesar de los intentos desesperados de Javier por retrasar su comparecencia fingiendo enfermedad, el formidable equipo legal de Sofía frustró fácilmente sus maniobras. En el tribunal, Javier llevaba el mismo traje arrugado, con aspecto demacrado y los ojos vacíos. En la galería, Pilar se sentó en el borde de la silla, con los ojos fijos en su hijo, murmurando: «Inútil. Completamente inútil». Sofía, con un impecable traje pantalón blanco y el pelo en un elegante moño, exudaba un aura de clase intocable y fría confianza. Se sentó en la mesa de la demandante, sin mirar nunca a Javier. «Señoría», anunció el abogado de Sofía con una voz clara y resonante. Respecto a la culpa del demandado Javier Torres en la ruptura del matrimonio, su disposición indebida de bienes gananciales y su grave mala conducta, la parte demandante ha presentado pruebas completas e irrefutables. Prueba A. Registros del romance de un año del demandado con una tercera parte, Marta Vargas, incluyendo mensajes de texto, recibos de hotel y numerosas fotografías íntimas. Prueba B. Registros de transacciones bancarias que muestran la retirada no autorizada del demandado de más de 320.000 euros de las cuentas personales de la demandante Sofía Navarro para compras de lujo y gastos personales para la pedalia. Tercera parte. Prueba C. El informe oficial de la policía y la evaluación médica del intento de agresión del demandado con un arma mortal. Mientras el abogado hablaba, las pruebas se mostraban en una gran pantalla. Cada foto, cada registro de transacción era como una bofetada resonante en la cara de Javier. Suspiros y murmullos estallaron en la galería, y Javier deseó que el suelo se lo tragara entero. «No, eso no es verdad», tartamudeó. «Fui engañado. Ese dinero fue un préstamo». «¿Un préstamo?», se burló el abogado de Sofía. «¿Tiene un pagaré, señor Torres? ¿Un plan de pago? Llama a la compra de bolsos de Hermès y anillos de diamantes para su amante con el dinero ganado, con esfuerzo por su esposa, un préstamo». Javier se quedó sin palabras, su rostro volviéndose de un morado profundo. Pilar no pudo contenerse. «Eso eran gastos de vida. Soy su madre. ¿Qué hay de malo en que el dinero de una esposa se use para la familia? Es natural. Orden». El juez golpeó con su mazo. «Cualquier otra manifestación de la galería resultará en la expulsión». Pilar se encogió, silenciada, pero lanzó una mirada venenosa a Sofía. El resto del juicio fue una masacre unilateral. El abogado de saldo de Javier fue impotente contra la montaña de pruebas, repitiendo débilmente peticiones de mediación. «Las acciones del demandado constituyen una grave violación del deber conyugal», leyó el juez el veredicto final. Cada palabra una sentencia de muerte para Javier. A la luz del acuerdo prematrimonial existente, el estatus del demandado como la parte culpable y la transferencia maliciosa de bienes, el tribunal dicta lo siguiente. 1. Se concede el divorcio entre la demandante Sofía Navarro y el demandado Javier Torres. 2. El demandado Javier Torres no tiene derecho a ninguna división de bienes gananciales y no tiene derecho a reclamar pensión alimenticia. 3. Se condena al demandado a reembolsar a la demandante los 320.000 euros de los que dispuso indebidamente, más 100.000 euros adicionales en daños punitivos. 4. Todas las demás reclamaciones del demandado son desestimadas. ¡Bam! El mazo cayó. Javier se hundió en su silla, con los ojos vacíos. Patrimonio neto cero. Deuda de 420.000 euros. Estaba acabado. «Me opongo. Me opongo». Pilar corrió hacia adelante, intentando llegar a Sofía, pero fue contenida por los alguaciles. «Sofía Navarro, víbora venenosa, tienes tanto dinero, ¿por qué tienes que arruinarnos? Serás castigada por Dios». Sofía recogió tranquilamente sus papeles y caminó hasta la barandilla, mirando a la anciana histérica. «Pilar, no fui yo quien os arruinó, fue vuestra propia codicia». Su voz era baja pero afilada. «Cuando estabas exhibiendo a la amante de tu hijo en la fiesta para humillarme, ¿pensaste en el día de hoy? Cuando tu hijo estaba usando mi dinero para mantener a otra mujer, ¿dijiste una sola palabra para detenerlo? Estos 420.000 euros son lo que tu hijo me debe, y es la justicia que vuestra familia me debe». Se volvió entonces hacia el catatónico Javier. «Voy a presentar una orden judicial de ejecución. Si no puedes pagar, espero que disfrutes el resto de tu vida en la lista de morosos». Sin una pizca de simpatía,
Sofía salió del juzgado, dejando atrás los sollozos desesperados de Pilar y el silencio mortal de Javier. Fuera del juzgado el sol brillaba. Respiró hondo el aire libre. «Felicidades», dijo una voz suave y profunda. Alejandro de la Vega estaba apoyado en un Maybach negro, sosteniendo un ramo de rosas rojas y sonriéndole. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, gratamente sorprendida. «¿Cómo podría perderme un momento tan importante?», dijo, entregándole las flores. «He venido a recoger a mi novia del trabajo y a celebrar su nueva vida». «¿Novia?». Sofía arqueó una ceja, aceptando el fragante ramo. «¿No vas un poco deprisa, señor de la Vega?». «En absoluto», dijo Alejandro, colocando suavemente un mechón de pelo suelto detrás de su oreja. «He esperado lo suficiente. Un poco más, y alguien más podría adelantárseme». Sofía se rió, un sonido brillante y genuino. Entrelazó su brazo en el de él. «Muy bien, entonces, novio. ¿Dónde vamos a comer?». «Invito yo». «Donde sea. Siempre que sea contigo». Mientras se alejaban, un desaliñado Javier salió tropezando del juzgado y los vio. La visión de Sofía, la mujer que una vez lo adoró, ahora riendo feliz con un hombre 1000 veces superior a él, fue un puñal en su corazón. No era más que basura desechada al borde del camino. «¿A qué estás mirando? ¿No nos has avergonzado ya lo suficiente?». Pilar le golpeó la espalda. «Empieza a pensar en cómo vas a conseguir ese dinero. Son más de 400.000. Si no pagamos, mendigaremos en las calles». Javier se tambaleó, luego se dio la vuelta. El último hilo de afecto por su madre se rompió. «Dinero. Dinero. Es todo en lo que piensas», rugió, con los ojos inyectados en sangre. «Si no hubieras montado esa escena, si no te hubieras puesto del lado de Marta, ¿estaría yo aquí hoy? Ahora no tengo nada». «¿Estás feliz ahora?». Pilar, atónita, sin palabras, se hundió en los escalones y comenzó a lamentarse. «Oh, mi vida miserable. He criado una serpiente ingrata. Ni siquiera puede manejar su propia vida y culpa a su madre». Los transeúntes miraban el espectáculo. Asqueado por la farsa, Javier no se molestó en ayudarla a levantarse. Simplemente se dio la vuelta y se alejó tropezando por la multitud. Un hombre sin hogar al que volver. Una semana después, en la oficina de Sofía. «Buenas noticias, señorita Navarro». Sara irrumpió. «El tribunal ha embargado el coche de Javier Torres y lo ha vendido en subasta por 20.000 euros. Y», hizo una pausa con aire satisfecho, «Marta Vargas ha sido arrestada». «Ah, ¿sí?». Parece que después de coger el dinero de Javier y huir al sur, se metió en el juego online ilegal. Lo perdió todo y acabó endeudada con prestamistas. La pillaron infraganti intentando robar el Rolex de un cliente para pagarles. Cuando la policía comprobó su historial, descubrió que estaba en busca y captura en relación con nuestro caso y la trasladaron de vuelta aquí». Sofía solo asintió, sin sorpresa. «En cuanto a Pilar Torres», continuó Sara, «su cuenta de pensiones ha sido congelada. Ha estado apareciendo en la obra donde Javier está trabajando, exigiéndole que la mantenga. Está a punto de perder ese trabajo también». «Déjalos estar», dijo Sofía, su mirada fija en el horizonte de la ciudad. «A partir de ahora, no necesitas informarme de ninguna noticia sobre personas irrelevantes». «Entendido, señorita Navarro». «Ah, y el señor de la Vega ha enviado flores», dijo. «Es una prefelicitación por su ascenso a socia global». Sofía sonrió. La sede lo había confirmado ayer. A la luz del éxito monumental del proyecto Alcázar, iba a ser ascendida a una posición que supervisaba toda la región de Asia-Pacífico. Su salario se duplicaría. Ya no era la nuera que soportaba la humillación, era la reina de su industria. Esa noche, el familiar Maybach la esperaba fuera. Alejandro estaba junto al coche, con un aspecto imposiblemente guapo. «¿Cansada?», preguntó, cogiendo su maletín. «Un poco», dijo, entrelazando su brazo en el de él. «¿Cuál es la ocasión especial?». «Hay un lugar al que quiero llevarte». El coche se detuvo en un puerto deportivo privado. Un lujoso yate blanco llamado Fénix estaba atracado. «Te dije que eres como un fénix renaciendo», dijo Alejandro, conduciéndola hacia el barco. «Un regalo de ascenso. Imaginé que preferirías la libertad de ir a cualquier lugar antes que joyas». De pie en la cubierta, el viento en su pelo, observando las luces de la ciudad brillar en el agua, todo el dolor y la traición del pasado parecieron derretirse. «Gracias», Alejandro dijo, su voz embargada de emoción. «Gracias por haber entrado en mi vida». La rodeó con sus brazos por detrás. «Soy yo quien debería darte las gracias, Sofía, por ser tan brillante y por darme una oportunidad».
La abrazó con fuerza. El pasado ha terminado. A partir de ahora me tienes a mí, tu carrera y toda la belleza del mundo. Tenemos un futuro largo y maravilloso por delante. Sofía cerró los ojos y se reclinó en su abrazo. Una sonrisa de felicidad en su rostro. Sí, un futuro largo y maravilloso. La mujer sumisa que una vez fue había desaparecido. En su lugar estaba una mujer en completo control de su propio destino, con un amor que era su igual. Esta era la vida que se merecía. El apartamento oscuro y húmedo olía a fideos instantáneos. Pilar agarró la notificación final de ejecución del tribunal. Sus ojos estaban enloquecidos. «Mamá, deja de mirar eso», dijo Javier, entrando con 2 cervezas baratas. El polvo de la obra todavía se aferraba a su ropa. 420.000 euros. Murmuró Pilar. Luego lo miró con ojos desesperados. «Javier, ve y suplícale. Estuvisteis casados una vez. Ella es tan rica. ¿Qué son unos cientos de miles para ella? Solo calderilla. Se apiadará de ti. ¿Piedad?» Javier se rió secamente. «Mamá, no la viste en el tribunal. Me miró como si fuera un perro. No es la mujer que solía ser. Entonces, ¿qué hacemos? Debo recoger latas para pagar esto». Se lamentó Pilar. «Es todo culpa de esa Marta. Esa rompehogares. Sabía que era mala hierba». La mano de Javier apretó la botella de cerveza. Con la mención del nombre de Marta, un odio profundo llenó sus ojos. Si no hubiera sido tan vanidoso, si no hubiera dejado que su madre humillara a Sofía en esa fiesta, todavía estaría viviendo la buena vida. Pero no había asís en la vida, solo consecuencias. 6 meses después, en la cumbre financiera global en Madrid, los focos se centraban en una persona. Y ahora, por favor, den la bienvenida a la ganadora del premio al inversor más influyente de este año. Y nuestra ponente principal, socia global de TS Aspen, la señorita Sofía Navarro. En medio de un estruendoso aplauso, Sofía subió al escenario con un traje azul oscuro, irradiando poder y confianza. «Buenas noches a todos», comenzó. «Hace 2 años, alguien me dijo que, en la arena de lobos de la banca de inversión, el lugar de una mujer era meramente decorativo. Hoy, con el rendimiento de TS Aspen en la región de Asia-Pacífico, estoy aquí para deciros que el género es el mayor techo de cristal en el mundo de los negocios, y está hecho para ser roto». En la primera fila, Alejandro de la Vega la observaba, el rostro brillando de orgullo. Este era su amor, su reina. Más tarde, en la recepción, una conmoción en la puerta llamó la atención de todos. Un hombre andrajoso y de aspecto desesperado intentaba entrar por la fuerza. «Dejadme entrar. Necesito ver a Sofía Navarro. Soy su exmarido». Era Javier. Parecía una persona completamente diferente, rota y enloquecida. «Sofía, eres y eras tan rica. ¿Por qué tuviste que arruinarme? Mi madre está enferma. Necesita una operación. Dame solo 50.000. No, 10.000. Por favor. Te lo ruego». La multitud murmuró con asco. Sofía se dio la vuelta, su expresión indescifrable. Caminó hacia él. Su voz tan fría como el hielo. «Javier Torres, esto es una cumbre financiera, no un lavadero público para que airees tus trapos sucios. Sofía, por favor, ayúdame». Se lamentó. «El capataz de la obra se escapó con nuestros salarios. Mi madre tuvo un infarto. Solías alimentar a los gatos callejeros. ¿Recuerdas? Eres una persona bondadosa. Piensa en esto como caridad. La bondad está reservada para quienes la merecen», dijo. Se volvió hacia un guardia de seguridad y le entregó una tarjeta de visita. «Por favor, refuercen la seguridad. No podemos tener tal inmundicia contaminando el evento». Cuando se dio la vuelta para irse, Javier, viendo que toda esperanza estaba perdida, sacó un cúter oxidado. «Si no me dejas vivir, entonces morimos todos», gritó, abalanzándose sobre ella. En un abrir y cerrar de ojos, Alejandro estaba allí. Una patada rápida rompió la muñeca de Javier, enviando el cúter a volar. En un segundo, tenía a Javier inmovilizado en el suelo, su voz un gruñido bajo y peligroso. «¿Quieres morir?». Los guardias de seguridad se agolparon y arrastraron al gritón Javier. El caos disminuyó. Alejandro se volvió hacia Sofía, su ira reemplazada por una profunda preocupación. «¿Estás bien?». Ella negó con la cabeza, un calor extendiéndose por su pecho. «Estoy bien. Gracias, Alejandro.
Protegerte es mi instinto, dijo, cogiendo su mano. Se volvió entonces hacia los invitados conmocionados. Mis disculpas por la perturbación. Ese hombre es el exmarido de mi prometida. Como pueden ver, su decisión de dejarlo fue la mejor decisión que jamás tomó. ¿Prometida? Sofía lo miró, sorprendida. Alejandro sonrió y luego se arrodilló. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un brillante anillo de diamante rosa. Sofía. Iba a esperar. Pero ese momento ahora me ha hecho darme cuenta de que no quiero esperar ni un segundo más. Quiero estar oficialmente a tu lado, para protegerte de todas las tormentas. ¿Quieres casarte conmigo? Lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Este hombre la había sanado. Le había mostrado lo que era el verdadero amor y la asociación. La sala estalló en aplausos. «Cásate con él. Cásate con él». Con una sonrisa radiante, ella asintió. Un mes después, Javier Torres fue condenado a 5 años de prisión por intento de homicidio. Pilar, sin hogar y sola, acabó en un albergue público. Marta todavía cumplía condena por robo. Los villanos recibieron lo que merecían. Y Sofía estaba en la sede de TS Aspen mirando la ciudad. En su escritorio, una invitación de boda con los nombres de ella y Alejandro. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena. Sí, tía. Este es el final de Jefa Suprema. Qué orgullosa de ti. Sofía sonrió. Alejandro apareció en la puerta, la luz del sol enmarcándolo como un halo. ¿Lista para irnos, futura señora de la Vega? Preguntó, extendiendo la mano. Caminó hacia él y puso su mano en la de él. Siempre. Afuera. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de oro y rosa. Su edad de oro acababa de empezar. Un año después, la boda del siglo tenía lugar en un palacete privado en las afueras de Madrid. La lista de invitados era un «¿Quién es quién del mundo de los negocios?». Sofía, con un deslumbrante vestido hecho a medida, caminó por el pasillo hacia Alejandro. Hacía 2 años. Había salido sola de una fiesta, humillada. Hoy, caminaba hacia su futuro, rodeada de amor y respeto. Al intercambiar los anillos, susurró: «Gracias por mostrarme que el mejor amor es una asociación, un pie de igualdad donde nos construimos mutuamente». En un rincón sombrío de la ciudad, en una sala de visitas de la prisión, Pilar miró la cáscara vacía de su hijo. Javier, hijo mío, sollozó. Estoy viviendo en un sótano, comiendo sobras. ¿No era eso lo que querías, mamá? Respondió, su voz muerta. Fuiste tú quien empezó todo esto. Me arruinaste. El tiempo de visita terminó. Cuando Pilar salió de la prisión, las noticias en una pantalla pública mostraban la boda de Sofía. El titular decía: «La reina de la inversión Sofía Navarro se casa. El grupo de la Vega da 1.000 millones en dote». Pilar miró la pantalla, lágrimas de amargo arrepentimiento corriendo por su rostro. Si tan solo le hubiera mostrado a su nuera una pizca de respeto. En otra parte de la ciudad, Marta lavaba cabezas en una peluquería barata, sus manos ásperas y agrietadas por el champú agresivo. Vio el mismo reportaje, la misma hermosa novia. La toalla barata en sus manos cayó al suelo. La mujer que una vez despreció vivía ahora un cuento de hadas, mientras ella, que apostó todo a su juventud y astucia, estaba atrapada en una pesadilla. 5 años después, Sofía, ahora una leyenda en su campo, estaba terminando una reunión. «Señorita Navarro, aquí está la agenda para el próximo trimestre», dijo su asistente Sara, ahora socia senior, colocándola en su escritorio. Sofía sonrió. «Y por favor, cancela mis citas para esta noche. Es el cumpleaños de mi hija». En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe y una niña con un vestido rosa corrió adentro. «Mamá». El rostro de Sofía se iluminó mientras cogía a su hija en brazos. «Cariño, ¿qué haces aquí? Papá está aquí para recogerte». Alejandro estaba en la puerta, sosteniendo el pastel de matcha favorito de Sofía. Solo se había vuelto más guapo con la edad. «Señora de la Vega, ¿le gustaría acompañarme a cenar?», preguntó con una cálida sonrisa. Sofía, sosteniendo a su hija, se acercó y lo besó. «El honor es todo mío». Fuera de la ventana, el sol poniente bañaba la ciudad en oro. El dolor del pasado había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por un presente más brillante y gratificante de lo que jamás podría haber imaginado. Había aprendido que la verdadera fuerza no es nunca ser herida, sino llevar tus cicatrices y aún así correr hacia adelante. Y que la verdadera felicidad no es depender de alguien, sino saber que tienes tu propio pan y encontrar a una persona maravillosa con quien compartirlo. Este fue el final perfecto de Sofía Navarro.